Citizens of Israel, my brothers and sisters, we are in historic. Hace apenas 60 segundos, la tierra de Jerusalén se estremeció. Las sirenas comenzaron a sonar y un profundo rugido pareció surgir desde las entrañas del monte del templo. Pero mientras muchos buscaban refugio, ocurrió algo inesperado. Ancianos religiosos corrieron hacia los muros, se arrodillaron sobre las piedras y comenzaron a orar. Para ellos aquel momento parecía significar mucho más que un simple temblor. Entonces llegaron las primeras señales inquietantes. Sensores alrededor del lugar sagrado habrían registrado movimientos extraños bajo estructuras milenarias, despertando una pregunta que toca directamente algunas de las profecías más antiguas de Jerusalén. ¿Qué podría estar oculto bajo el monte del templo? ¿Y por qué algunos creen que este lugar podría convertirse en escenario de acontecimientos proféticos? Quédate hasta el final, porque lo que vamos a descubrir conecta Jerusalén, antiguas profecías y un secreto que lleva siglos alimentando preguntas. Antes de continuar, deja tu me gusta, suscríbete y escribe en los comentarios. Estoy listo. Ahora sí, comencemos. Imagina la escena por un instante. Es de madrugada en Jerusalén. La ciudad más antigua y más disputada del mundo duerme bajo un cielo que ha visto pasar imperios enteros. Babilonios, persas, griegos, romanos, cruzados, otomanos, todos convertidos ya en polvo y en recuerdo. Las calles empedradas, gastadas por millones de pasos a lo largo de 3000 años, guardan silencio. Y de repente, ese silencio se rompe. No con el ruido de un motor, ni con el estruendo de una explosión, sino con algo mucho más primitivo, mucho más profundo. Un temblor que sube desde las raíces mismas de la Tierra, como si el planeta entero exhalara por primera vez en siglos. Los perros de la ciudad comenzaron a aullar todos a la vez, en un coro escalofriante. Los pájaros, en plena noche, alzaron el vuelo en bandadas desordenadas, como si huyeran de algo que solo ellos podían percibir. Los animales lo sintieron antes que los seres humanos. Siempre lo sienten primero. Y en las casas cercanas al monte del templo, la gente despertó de golpe, sentándose en sus camas con el corazón acelerado, sin saber por qué. Algunos dijeron después que habían soñado con trompetas justo antes de despertar. Otros contaron que sintieron una presencia, una certeza inexplicable de que algo enorme, algo que llevaba esperando muchísimo tiempo, acababa de moverse. No es fácil describir con palabras esa sensación. Es la clase de cosa que uno reconoce en el cuerpo antes de reconocerla en la mente. Y esa noche miles de personas la reconocieron a la vez. Por eso te pido que no veas esto como un video más entre los cientos que pasan por tu pantalla cada día. Algo te trajo hasta aquí, en este minuto exacto, y quizá tu propio cuerpo ya lo está reconociendo mientras escuchas. Para poder comprender la magnitud de este misterio, tenemos que fijar la mirada en un punto muy específico. La Puerta Oriental, también conocida como la Puerta Dorada, la más antigua de todas las entradas que conducen al monte del Templo de Jerusalén. Hace más de 2500 años, el profeta Ezequiel dejó escrita una declaración que ha desconcertado a estudiosos de todas las épocas. Aquella puerta permanecería cerrada, sellada, muda, hasta un día señalado. No era una simple observación arquitectónica. Era una profecía cargada de significado, un mensaje lanzado hacia el futuro como una botella arrojada al océano del tiempo. Avancemos hasta el año 1541. El sultán Solimán el Magnífico, uno de los gobernantes más poderosos que el mundo había conocido, dio una orden extraña, casi obsesiva. Mandó tapiar por completo la puerta oriental con bloques de piedra descomunales, sellándola como quien encierra algo peligroso. Y como si eso no fuera suficiente, hizo colocar un cementerio justo delante de la entrada, convencido de que ningún personaje sagrado, ningún visitante santo, se atrevería jamás a pisar tierra de tumbas para atravesar aquel umbral. Fue una barrera doble. Piedra sobre piedra y muerte sobre muerte. Durante siglos los escépticos se rieron. Descartaron la profecía de Ezequiel como un mito, una leyenda pintoresca para turistas y creyentes ingenuos. Coincidencia, decían. Casualidad histórica, repetían con una sonrisa condescendiente. Pero detengámonos en las palabras exactas del profeta, porque ahí está la clave de todo. Ezequiel escribió que aquella puerta permanecería cerrada, y añadió una razón que estremece. Permanecería cerrada porque por ella entraría el Señor, el Dios de Israel, y por haber pasado Él, ninguna otra presencia común volvería a atravesarla. En otras palabras, la puerta no fue sellada por casualidad ni por descuido. Fue reservada, apartada, guardada para un único momento y para un único visitante. Piensa en la extraña ironía de la historia.
El sultán Solimán, un hombre que no compartía esa fe, movido por sueños inquietantes y por consejeros temerosos, terminó cumpliendo la profecía sin siquiera proponérselo. Creyó que estaba bloqueando el paso. En realidad, estaba sellando el escenario, preparando el telón para el día señalado. Cuando alguien intenta con todas sus fuerzas impedir que una profecía se cumpla, y con ese mismo esfuerzo la cumple al pie de la letra, uno empieza a sospechar que hay una mano más grande moviendo las piezas del tablero. Durante generaciones enteras, peregrinos de todo el mundo se detuvieron frente a esos bloques de piedra tapiada. Algunos lloraban, otros posaban las manos sobre la roca fría y oraban en silencio, convencidos de que un día, quizá no en su vida, pero sí en la de sus nietos, esa puerta volvería a abrirse. Los guías turísticos la señalaban con un gesto rutinario, recitando la historia de Solimán y del cementerio como quien cuenta una anécdota más. Y los eruditos, escépticos, con sus togas académicas y sus artículos revisados por pares, archivaban el asunto bajo la etiqueta de leyenda religiosa. Nadie imaginaba que las piedras estaban simplemente esperando, que el silencio de la puerta oriental no era el silencio de la muerte, sino el silencio contenido de algo vivo que aguarda su hora. Y esa hora, según todo lo que estás a punto de escuchar, ha llegado por fin. Y entonces llegó el año 1969, y con él un accidente que lo cambiaría todo. Después de una lluvia torrencial que empapó el suelo antiguo hasta ablandarlo, un arqueólogo llamado James Fleming caminaba cerca de la puerta sellada cuando el terreno cedió bajo sus pies. Cayó de golpe en un pozo de casi 2,5 metros de profundidad, un agujero que la naturaleza acababa de abrir como si quisiera mostrarle algo. Aturdido, cubierto de barro, Fleming encendió su linterna en la oscuridad de aquel hueco, y lo que el haz de luz reveló lo dejó sin aliento. Justo debajo de la puerta tapiada, oculta durante incontables generaciones, había una antigua entrada intacta, perfectamente conservada, perteneciente nada menos que al primer templo, el templo del rey Salomón. Una puerta debajo de la puerta, un secreto debajo del secreto. ¿Y sabes qué ocurrió después? La respuesta de las autoridades fue tan rápida como sospechosa. En menos de 24 horas, el pozo fue rellenado con concreto, sellado nuevamente, borrado del mapa como si nunca hubiera existido. Poco después, un informe geológico que jamás debió salir a la luz reveló la existencia de un sistema de cámaras subterráneas de una sofisticación asombrosa, túneles y salas ocultas cuya complejidad desafiaba toda lógica. Y aquí surge la pregunta que nadie quiere responder. ¿Qué era aquello que tenían tanta desesperación por esconder del mundo entero? ¿Qué había allá abajo que exigía concreto, silencio y olvido? Piénsalo con cuidado. Un descubrimiento arqueológico de esa magnitud, una entrada intacta del templo de Salomón, oculta bajo la puerta oriental, debería haber ocupado las portadas de todos los periódicos del planeta. Debería haber traído equipos de excavación, cámaras, documentales, congresos de expertos, venidos de todos los rincones de la Tierra. En cambio, ¿qué recibió? Concreto, silencio, una orden de sellar el pozo en menos de un día y de actuar como si Fleming jamás hubiera caído en él. El propio arqueólogo, según quienes lo conocieron, quedó marcado para siempre por aquella experiencia. Contaba que en el breve instante en que su linterna iluminó la antigua entrada, sintió que no estaba mirando una ruina muerta, sino un umbral que aún respiraba, un lugar que todavía guardaba algo dentro. Y cuando quiso volver con permisos y con testigos, el pozo ya no existía. Lo habían borrado del mapa. El informe geológico que se filtró tiempo después hablaba de pasadizos que descendían en niveles, de cámaras conectadas por corredores tallados con una precisión que no correspondía a las herramientas de la época, de un sistema arquitectónico subterráneo tan complejo que parecía diseñado no para esconder un tesoro cualquiera, sino para custodiar algo vivo, algo que necesitaba ventilación, espacio, protección. Los ingenieros que revisaron aquellos planos filtrados no lograban ponerse de acuerdo sobre para qué servía semejante estructura. Lo único en lo que coincidían todos era en una inquietante conclusión. Quien construyó eso no lo hizo para enterrar el pasado, sino para preservar el futuro. Y esa es exactamente la sensación que recorre Jerusalén en estos días. La sensación de que todo lo que se selló en su momento fue sellado no para siempre, sino hasta un día concreto. Y que ese día es hoy. Pero todo esto, por increíble que suene, fue apenas el preludio. Apenas la primera nota de una sinfonía que recién comienza. Porque hace exactamente 3 días, los dispositivos de escaneo térmico hiperespectral que la Universidad Hebrea instaló alrededor de la puerta oriental registraron algo que, según todas las leyes de la física conocida, es sencillamente imposible. La puerta se está deformando. Y no hablo de erosión, no hablo del lento desgaste de los siglos. Los antiguos bloques de piedra caliza se están expandiendo y contrayendo, hinchándose y encogiéndose en un ciclo que se repite una y otra vez, un movimiento de 4 centésimas de pulgada cada 45 segundos, con una regularidad que hiela la sangre.
Se ve exactamente punto por punto como un par de pulmones que intentan respirar por primera vez después de milenios de asfixia, como algo vivo que lucha por tomar aire. Los ingenieros estructurales lo afirman con absoluta rotundidad, golpeando la mesa con la certeza de la ciencia. La piedra no puede expandirse a menos que sea sometida a temperaturas que superen los 1200 grados centígrados. Es una ley, una regla inquebrantable de los materiales. Y sin embargo, la temperatura real, medida en la superficie de esos bloques, es de 24 grados centígrados. Una temperatura perfectamente normal, agradable incluso, la de una tarde templada. La piedra respira sin calor, se mueve sin fuego, y nadie tiene una explicación. Quiero que entiendas lo verdaderamente imposible de esto, porque no es un simple detalle curioso. La piedra caliza, como cualquier material, se dilata cuando se calienta y se contrae cuando se enfría. Es una ley básica de la física, algo que se enseña en la escuela. Pero para que un bloque de piedra se expanda de manera visible, medible, notable, se necesitan temperaturas extremas, del tipo que solo se alcanza en un horno industrial o en el corazón de un incendio. Y aquí no hay nada de eso. La temperatura de la superficie es la de una tarde agradable. No hay fuego, no hay calor, no hay ninguna fuente de energía que pueda justificar el movimiento. Y sin embargo el movimiento está ahí, registrado por instrumentos de precisión, repitiéndose con una regularidad de reloj. Expansión, contracción, expansión, contracción, cada 45 segundos, sin descanso, sin variación. No es el temblor caótico de la Tierra, no es la deriva lenta de los siglos, es un ritmo. Y los ritmos, en la naturaleza, casi siempre significan una sola cosa: vida. Los ingenieros que revisaron los datos hicieron todo lo posible por encontrar un error en los instrumentos. Recalibraron los sensores, cambiaron los equipos, trajeron aparatos de fabricantes distintos, de países distintos, para descartar cualquier fallo. Y todos, sin excepción, arrojaron la misma lectura imposible. La piedra se movía. Uno de ellos, un hombre de ciencia riguroso, escéptico por formación y por carácter, confesó que después de 3 días observando aquellos datos, ya no podía dormir. No es que no lo entienda, dijo, es que lo entiendo demasiado bien. Sé exactamente lo que hace falta para que la piedra se comporte así, y sé que nada de eso está presente. Y esa contradicción, esa imposibilidad, medida y confirmada, es lo que me quita el sueño. Cuando la ciencia misma, con todos sus instrumentos, se ve obligada a admitir que está mirando algo que no debería poder existir, quizá ha llegado el momento de escuchar lo que ese algo intenta decirnos. Cuando los investigadores se acercan a menos de 1 metro de la puerta, escuchan algo todavía más perturbador: un extraño silbido de viento que corre al revés. Presta atención a esto, porque es fundamental. El viento no entra por las grietas, no se cuela hacia adentro como cabría esperar. El viento sale, empuja hacia afuera, brota desde el interior de la roca sellada como el aliento de una criatura dormida. Y junto con ese viento imposible viene algo más, algo que despierta cada célula del cuerpo humano. Un aroma intenso, penetrante, inconfundible. El perfume puro del incienso mezclado con la mirra. Exactamente el aceite santo de la unción que se utilizaba en los rituales de sacrificio del templo de Salomón hace 3000 años. La ciencia, apurada, ofrece su explicación de siempre. Es simple liberación de gases. Desgasificación provocada por la presión tectónica de las placas. Suena convincente, suena técnico. Pero entonces, respóndeme una sola pregunta. ¿Cómo es posible que la presión tectónica sintetice, de la nada, la fragancia ritual exacta que usaban los sacerdotes hace 3 milenios? ¿Cómo produce el movimiento de las rocas la receta precisa de un perfume sagrado que se perdió con el paso de los siglos? La geología no fabrica incienso, la física no destila mirra, y sin embargo ahí está ese aroma, flotando en el aire de Jerusalén, envolviendo a todos los que se atreven a acercarse. Uno de los técnicos que instaló los escáneres térmicos, un joven ingeniero que pidió no ser identificado por temor a perder su empleo, describió lo que sintió al acercarse a la puerta esa primera mañana. Dijo que el aire cambiaba de golpe a un par de metros de la piedra, como si uno cruzara una frontera invisible. Del otro lado el perfume era tan intenso que se le llenaron los ojos de lágrimas sin que él lo decidiera. No era como oler un perfume, contó. Era como si el olor tuviera peso, como si se apoyara sobre el pecho. Y de fondo ese silbido del viento saliendo de la roca, empujando hacia afuera, en contra de toda lógica. Me quedé paralizado. Mis manos temblaban tanto que casi dejo caer el equipo. Otro miembro del equipo, una mujer con 20 años de experiencia en geofísica, se negó a volver al lugar después de la primera jornada. No dio explicaciones. Simplemente entregó sus instrumentos y se marchó, y hasta hoy no ha hablado con nadie sobre lo que presenció. Los peregrinos que se acercan al perímetro también lo notan. Personas que nunca habían pisado Jerusalén, que llegaron por turismo o por curiosidad, se detienen de golpe al percibir el aroma, y muchos rompen a llorar sin entender del todo por qué. Hay algo en esa fragancia que toca una fibra antigua,
dormida, algo que la memoria de la sangre parece reconocer aunque la mente no sepa nombrarlo. Los sacerdotes de tiempos remotos preparaban ese aceite santo siguiendo una fórmula exacta, revelada según las Escrituras al propio Moisés, y estaba prohibido reproducirla para uso común bajo pena gravísima. Era el perfume reservado para lo sagrado, para el encuentro entre el cielo y la tierra. Y ese mismo perfume, perdido durante milenios, brota hoy de una puerta de piedra que, oficialmente, no contiene nada. Piénsalo. La ciencia puede medir la temperatura, puede analizar los gases, puede graficar las vibraciones, pero no puede explicar por qué una roca sellada huele exactamente igual que el altar de un templo que dejó de existir hace 3000 años. Logramos ponernos en contacto con el Dr. Arthur Harrison, un sismólogo que prefirió mantener el anonimato y que trabajó anteriormente para el Servicio Geológico de Israel. Este hombre, movido por una mezcla de curiosidad científica y algo parecido al temor sagrado, colocó en secreto una serie de sensores geoacústicos ultrasensibles en la base de la puerta, instrumentos capaces de detectar las vibraciones más diminutas del subsuelo, y los resultados que obtuvo estuvieron a punto de hacerlo desmayar allí mismo. La máquina registró vibraciones persistentes, constantes, pulsando a una frecuencia fija, exactamente 72 latidos por minuto. 72. Detente y piensa en ese número. 72. Esa no es la frecuencia aleatoria de un terremoto, no es el temblor caótico de las placas que chocan. 72 latidos por minuto es, con precisión clínica, el ritmo cardíaco en reposo de un ser humano adulto y sano. El corazón de una persona tranquila, viva, respirando. Y hay más, mucho más. En la numerología hebrea, en la tradición mística que se remonta a la noche de los tiempos, el 72 es exactamente el número de letras que componen el nombre secreto de Dios, el nombre impronunciable, el nombre que ningún labio humano se atreve a pronunciar en voz alta. Detente en esa coincidencia, porque no es una coincidencia menor. En la antigua tradición mística judía existe la idea de un nombre divino compuesto por 72 partes, un nombre que, según los sabios de la Cábala, contiene el poder mismo de la creación, el aliento con el que fue formado el universo. 72. Y aquí, brotando de los cimientos de la puerta más antigua de Jerusalén, un latido constante de 72 pulsaciones por minuto. No 70, no 75, exactamente 72. El mismo número. Como si la piedra estuviera pronunciando en vibraciones aquello que ninguna boca puede pronunciar en palabras. Como si el corazón que late bajo la puerta estuviera deletreando, pulso a pulso, el nombre que sostiene todas las cosas. El Dr. Harrison, según relató después, colocó su mano sobre la piedra mientras el sensor registraba aquel latido, y dijo que pudo sentirlo. No con el oído, sino con la palma de la mano. Un pulso lento, regular, sereno, subiendo desde la roca hacia su brazo, como el latido que uno siente al posar la mano sobre el pecho de una persona dormida. En ese momento, confesó, toda mi formación científica se quedó en silencio, porque no hay ninguna ecuación, ningún modelo, ninguna teoría que explique por qué una pared de piedra caliza tiene el pulso de un ser humano vivo, tranquilo y en paz. Y lo más inquietante de todo, ese pulso no era el de alguien agitado, no era el latido acelerado del miedo o del esfuerzo, era el latido reposado de alguien que descansa, de alguien que ha esperado mucho y que sabe que el momento se acerca. Los científicos escépticos se lanzaron de inmediato a buscar una explicación tranquilizadora. Es un eco, dijeron. Es la vibración de la red subterránea de bombeo de agua de la ciudad, las tuberías, las máquinas. Una explicación limpia, ordenada, cómoda, salvo por un pequeño detalle que lo derrumba todo. Los registros oficiales demuestran que toda la red municipal de agua había sido completamente apagada por mantenimiento esa misma noche. Ni una sola bomba funcionando, ni una gota corriendo por las tuberías. Y el latido continuaba, rítmico, sereno, y volviéndose notablemente más fuerte con cada hora que pasaba, como si aquello que dormía en la piedra estuviera despertando poco a poco, ganando fuerza, preparándose. El Dr. Harrison registró la intensidad del latido hora tras hora, y la curva que dibujaron sus datos no dejaba lugar a dudas. Cada hora el pulso era un poco más fuerte que la anterior. No de forma brusca, sino gradual, sostenida, como el corazón de alguien que emerge lentamente de un sueño profundo y va recuperando su ritmo pleno. Al principio las vibraciones eran tan suaves que apenas se distinguían del rumor de fondo de la ciudad, pero con el correr de las horas se volvieron inconfundibles, tan claras que ya no hacían falta instrumentos sofisticados para percibirlas. Bastaba apoyar la mano contra la piedra. Los que lo hicieron dicen que la experiencia los cambió para siempre. Sentir el latido de una roca de 1000 años bajo la palma de la mano no es algo que se pueda olvidar ni explicar con palabras. Es algo que se lleva grabado en el cuerpo, en la memoria, en el alma. Ya no se comporta como una roca, susurró el Dr. Harrison en una grabación de audio que se filtró más tarde,
con la voz quebrada por algo que iba más allá del asombro. Se comporta como una entidad viva que está despertando. Pero eso, créeme, no es ni siquiera la parte más aterradora de todo esto, porque mientras la puerta oriental respiraba en la tierra, el cielo sobre Jerusalén se transformó de golpe en una pesadilla viviente. Ayer, a las 2 de la tarde en punto, los meteorólogos habían pronosticado un día perfectamente despejado, un cielo limpio con apenas un 40% de humedad, la clase de tarde en que la gente sale a caminar sin preocuparse por el clima. Sus mapas, sus satélites, sus modelos computarizados coincidían todos. No habría ni una sola nube. Y sin embargo, en apenas 180 segundos, en el tiempo que tarda una persona en cruzar una plaza, nubes negras como el carbón, densas hasta lo imposible, se materializaron directamente sobre la ciudad vieja. No llegaron desde el horizonte, no se acercaron empujadas por el viento. Simplemente aparecieron, brotando de la nada como si alguien hubiera abierto una compuerta en el firmamento. Los operadores de los centros meteorológicos no daban crédito a lo que veían en sus pantallas. Sus radares, que apenas minutos antes mostraban un cielo limpio de horizonte a horizonte, de pronto se llenaron de una mancha negra, densa, que crecía a una velocidad que ningún modelo permitía. Uno de ellos, según relató después, golpeó el monitor con la mano, creyendo que se trataba de una falla del equipo, un error del software, un sensor averiado. Pero el equipo funcionaba a la perfección. Lo que mostraba la pantalla estaba ocurriendo de verdad, en tiempo real, sobre la cabeza de miles de personas. La masa nubosa se formó tan rápido que superó por completo la capacidad de reacción de los sistemas de alerta. Para cuando alguien pensó en emitir una advertencia, la tormenta ya estaba descargando toda su furia sobre la ciudad vieja. La gente que caminaba tranquila bajo el sol tibio de la tarde no tuvo tiempo ni de comprender lo que sucedía. En un instante el cielo era azul, al siguiente era una bóveda negra que rugía. Quienes lo vivieron describen ese cambio como lo más antinatural que habían experimentado jamás. No fue el clima acercándose, como suele ocurrir, con esas nubes que uno ve llegar desde la distancia, dándole tiempo a buscar refugio. Fue el clima apareciendo, materializándose directamente encima, sin origen, sin dirección, sin advertencia, como si una mano invisible hubiera colocado la tormenta justo ahí, con un propósito, con una puntería que la naturaleza jamás tiene. Y en medio de aquel caos súbito, muchos recordaron, casi por instinto, las viejas historias en las que el cielo respondía a los acontecimientos de la tierra, en las que las nubes y los vientos obedecían a una voluntad más alta que las corrientes de aire. Porque hay tormentas que son clima y hay tormentas que son mensaje. Y todos los que estuvieron ahí supieron, sin necesidad de que nadie se lo dijera, que aquella pertenecía a la segunda clase. Y entonces cayó la tormenta. Una tormenta de granizo tan brutal, tan sin precedentes, que no se había registrado nada semejante en los últimos 100 años. Sin ninguna advertencia, sin ese cambio gradual de presión que anuncia el mal tiempo, el cielo se abrió y comenzó a arrojar bloques de hielo del tamaño de toronjas, piedras de granizo que pesaban casi 700 gramos cada una y que se precipitaban a una velocidad terminal de 145 kilómetros por hora. Los cristales de los edificios modernos, esos ventanales pensados para resistir el tiempo, estallaron y se pulverizaron convertidos en polvo brillante. Las lonas y los toldos de los antiguos mercados, que habían resistido generaciones de comerciantes, quedaron reducidos a jirones colgando de sus armazones retorcidos. El aire se llenó de gritos que helaban la sangre. La gente corría despavorida buscando refugio, arrojándose de cabeza dentro de los sótanos y los búnkeres antibombas, protegiéndose la cabeza con las manos, con bolsas, con lo que fuera. Una comerciante del mercado antiguo, una mujer que llevaba 40 años vendiendo especias en el mismo puesto, contó entre lágrimas que jamás había visto el cielo comportarse de esa manera. El granizo no caía en línea recta, dijo. Caía como si alguien lo lanzara con furia, con puntería, directo al corazón de la ciudad vieja. A 20 pasos de aquí, en la calle de afuera, no cayó ni una sola piedra de hielo. Ni una. Solo aquí. Solo sobre nosotros. Solo sobre el monte. Un guardia de seguridad describió cómo el hielo perforó el techo metálico de su caseta como si fueran balas, y cómo, en medio del caos, uno de los bloques de granizo se partió al golpear el suelo frente a él, y según jura, en su interior el hielo estaba teñido de un tono rojizo, como si llevara algo dentro. Los científicos dirían que fue polvo del desierto arrastrado por la tormenta. Los ancianos que lo escucharon bajaron la cabeza y recordaron las antiguas plagas descritas en el libro del Éxodo cuando cayó del cielo granizo mezclado con fuego sobre una tierra que se había endurecido contra Dios. Y aquí está el detalle que la meteorología no logra explicar de ninguna manera. El granizo requiere corrientes ascendentes violentas dentro de una nube de gran desarrollo vertical, corrientes que sostienen las piedras de hielo en las alturas mientras crecen capa sobre capa, hasta que su peso las vence y caen.
Ese proceso tarda horas en formarse y necesita una masa nubosa que se construya lentamente en el cielo. Pero aquí no hubo horas. Hubo 3 minutos. 3. De un cielo despejado con apenas un poco de humedad a una tormenta capaz de arrojar bloques de casi 700 gramos, en el tiempo que tarda uno en atarse los zapatos. No existe modelo atmosférico en el mundo que permita semejante formación. Es como si la nube no se hubiera formado, sino que hubiera sido colocada. Depositada allí, ya terminada, ya cargada, por una mano que no sigue las reglas del clima. Los meteorólogos, sudando frío, se apresuraron a etiquetar el fenómeno como una supercélula altamente localizada, una anomalía disparada por cambios climáticos abruptos, un nombre técnico para calmar los nervios. Pero yo te pregunto, y quiero que lo pienses de verdad, ¿cómo se forma una supercélula colosal a partir del aire vacío en apenas 3 minutos sobre un área estrecha que no supera los 5 kilómetros cuadrados y que además enmarca con precisión perfecta, como un cuadro cuidadosamente pintado, exactamente el monte del templo y nada más? La naturaleza no trabaja con reglas ni con escuadras. La naturaleza no dibuja rectángulos alrededor de lugares sagrados. Y sin embargo, ahí estaba aquella tormenta, recortada con precisión quirúrgica sobre el corazón espiritual del planeta. En medio de aquella tempestad enfurecida, mientras los rayos partían el aire, miles de teléfonos celulares capturaron una imagen que hizo estallar a las comunidades religiosas de todo el mundo. Justo entre los destellos cegadores de los relámpagos, las nubes de la tormenta se ensamblaron por sí solas, se organizaron, se moldearon hasta formar una estructura colosal, luminosa, con forma inconfundiblemente humana. Innumerables testigos juraron, con lágrimas en los ojos, haber visto la figura de un hombre envuelto en largas túnicas, con los brazos abiertos de par en par, en un gesto de acogida infinita. La imagen clásica, reconocible en cualquier rincón del mundo, de Jesucristo. Y a su alrededor, entidades aladas, seres de luz que se movían entre las nubes y que recordaban, punto por punto, a los querubines descritos en las páginas más antiguas de la Biblia. Los escépticos, por supuesto, tienen su respuesta lista, y no carece de razón dentro de su propia lógica. La llaman pareidolia, esa tendencia del cerebro humano a encontrar rostros y figuras familiares en formas aleatorias, en las nubes, en las manchas de la pared, en el fuego. Es cierto que nuestra mente busca patrones donde no los hay, pero considera lo siguiente. Cuando una sola persona ve una figura en una nube, es pareidolia. Cuando 2 personas ven cosas distintas, es imaginación. Pero ¿qué es cuando miles de personas, en distintos puntos de la ciudad, con distintos ángulos, distintas cámaras, distintas creencias, capturan simultáneamente la misma figura, con los mismos rasgos, en la misma posición, los brazos abiertos, las túnicas, las figuras aladas a los costados? Las fotografías tomadas desde el norte y las tomadas desde el sur muestran la misma silueta desde perspectivas coherentes, como si de verdad hubiera un objeto tridimensional suspendido en el aire, y no una simple mancha interpretada por cada cerebro a su antojo. Un profesor de física que analizó decenas de esas imágenes admitió, desconcertado, que la distribución de la luz dentro de la figura no correspondía a la de una nube iluminada por relámpagos. En una nube normal, la luz de un rayo se dispersa de forma caótica. Aquí, en cambio, la luminosidad parecía brotar desde el interior de la figura hacia afuera, como si la fuente de luz estuviera dentro del hombre de las nubes y no en los relámpagos que lo rodeaban. Y hubo algo más que muchos testigos repitieron, aunque cueste creerlo. Durante los segundos que duró la aparición, el rugido de la tormenta se apagó. El viento se detuvo. El mundo quedó en un silencio absoluto, sobrenatural, como si la naturaleza entera contuviera la respiración ante lo que estaba viendo. Y luego, tan pronto como la figura se disolvió, el estruendo regresó de golpe. La gente que estaba allí no habla de eso como quien cuenta una curiosidad. Habla de eso como quien vio, por un instante, abrirse una rendija entre 2 mundos. En el instante mismo en que el granizo cesó, tan repentinamente como había comenzado, las nubes se abrieron para revelar otra anomalía que desafía toda descripción. Un anillo de fuego colosal, de aproximadamente 150 metros de diámetro, ardía con un brillo intenso en las capas altas de la atmósfera. Y esto es lo que nadie puede explicar. No se desplazaba con el viento, no se dejaba arrastrar por las corrientes de aire como haría cualquier fenómeno natural. Permanecía fijo, clavado en el cielo, y no se apagaba, no se disolvía a pesar de las ráfagas violentas que soplaban a su alrededor. Los astrónomos corrieron a explicarlo como un parhelio, un espejismo solar, luz refractándose a través de cristales de hielo suspendidos en las alturas. Pero dime, ¿qué clase de refracción atmosférica permanece bloqueada en el mismo lugar, sin moverse un solo milímetro, durante exactamente 42 minutos y 18 segundos, ya entrada la tarde? Duró demasiado tiempo. Su geometría era demasiado perfecta, demasiado deliberada, para ser un accidente de la naturaleza. Piensa en la forma que eligió aquel fuego. Un círculo,
El anillo, el círculo perfecto, es desde siempre el símbolo de lo eterno, de aquello que no tiene principio ni fin. Una alianza se sella con un anillo. Una promesa que dura para siempre se representa con un círculo. Y allí, suspendido sobre el corazón de Jerusalén, ardía un aro de fuego que no se dejaba mover por el viento ni apagar por las ráfagas, como si estuviera anclado no a la atmósfera, sino a algo que está más allá de ella. Los testigos que lo fotografiaron cuentan que, al mirarlo directamente, sentían una mezcla de temor y de fascinación imposible de describir, la clase de sobrecogimiento que uno imagina que sentían los antiguos ante la columna de fuego que, según el relato del Éxodo, guiaba al pueblo por el desierto durante la noche. Fuego que no consume, fuego que no se apaga, fuego que se sostiene por sí solo. La zarza ardiente ante la que Moisés se quitó las sandalias ardía sin consumirse. Y quizá ese anillo sobre Jerusalén era un eco de aquella misma llama, un recordatorio ardiente de que el mismo Dios que habló desde el fuego hace milenios no ha dejado de hablar. Los astrónomos incómodos midieron su duración exacta, 42 minutos y 18 segundos. Y aquí surge de nuevo la pregunta imposible. ¿Un parhelio, un halo de hielo, un fenómeno óptico atmosférico, cambia constantemente con el más leve movimiento del Sol, de las nubes, del aire? Se deforma, se desplaza, aparece y desaparece en cuestión de minutos porque depende de una geometría delicada entre el observador, la luz y los cristales suspendidos. No puede permanecer fijo, inmóvil, con bordes perfectos durante casi 3/4 de hora. Lo que se sostiene tanto tiempo, con tanta perfección, sin obedecer al viento, ya no pertenece al reino de los accidentes ópticos, pertenece al reino de las señales. Y una señal, por definición, no es algo que ocurre por casualidad, es algo que alguien coloca a propósito para que sea visto. Y entonces llegó el sonido. No era un trueno. Cualquiera que lo escuchó lo supo de inmediato en lo más hondo de su ser. Aquello no era un trueno. Era un tono profundo, resonante, metálico, que reverberó en el aire durante minutos enteros sin apagarse. Sonaba exactamente, sin la menor duda, como el antiguo shofar judío, el cuerno sagrado, o como las trompetas apocalípticas que, según las escrituras, hacen sonar los ángeles en los tiempos del fin. El sonido irradiaba directamente desde la estratosfera, desde muy arriba, y hacía vibrar los vidrios de las ventanas a lo largo y ancho de toda la ciudad, sacudiendo los cristales en sus marcos, como si el mismo aire estuviera temblando de temor. Abre el libro del profeta Joel, en su capítulo 2, y escucha lo que fue escrito hace milenios. Tocad la trompeta en Sión, y dad la alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día del Señor, porque está cercano. Y luego dirígete a la primera carta a los tesalonicenses, donde se leen estas palabras estremecedoras. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Trompeta de Dios, voz de arcángel. Las mismas palabras, el mismo sonido, escrito hace 2000 años, resonando hoy sobre los tejados de Jerusalén. Los especialistas en audio del prestigioso Instituto Technion analizaron el espectro de frecuencias de aquel sonido imposible, descomponiéndolo, midiéndolo, buscando su origen, y descubrieron algo que los dejó paralizados. El sonido no tenía ningún punto de origen localizado en la Tierra. No venía de un altavoz, no brotaba de una máquina escondida, no partía de un punto específico. Emanaba de todas las direcciones al mismo tiempo, simultáneamente, desde el aire abierto en cada rincón del cielo. Era como si la atmósfera misma, el aire que respiramos, hubiera encontrado de pronto una voz y hubiera decidido hablar. Y aquí conviene detenerse en el significado profundo del shofar, porque no es un instrumento cualquiera. Desde los tiempos más antiguos, el cuerno de carnero ha sido la voz que anuncia lo trascendental. La coronación de un rey, el llamado a la asamblea, la advertencia de un peligro, el inicio del año sagrado, el día del juicio. En la memoria del pueblo de Israel, el shofar es el sonido que sacudió el monte Sinaí cuando la ley fue entregada en medio del fuego y del humo, un sonido que, según el relato, se hacía cada vez más fuerte hasta que el pueblo entero tembló de temor. Y las escrituras enseñan que al final de los tiempos, un shofar volverá a sonar, la gran trompeta que reunirá a los dispersos desde los 4 confines de la tierra, y que anunciará la llegada del día del Señor. Que ese sonido, precisamente ese, resuene hoy desde la estratosfera sobre Jerusalén, sin fuente terrestre, brotando del aire mismo, no es un dato meteorológico, es una convocatoria. Piensa en el peso de esas palabras que fueron escritas hace tanto tiempo y que hoy parecen describir el noticiero. Tocad la trompeta en Sión. Sión no es un lugar abstracto, es esa colina, esa piedra, ese monte exacto sobre el que hoy vibra la puerta que respira. Dad la alarma en mi santo monte. Y la alarma sonó, no como una sirena fabricada por manos humanas, sino como un tono que envolvió la ciudad entera desde todas las direcciones a la vez.
Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día del Señor, porque está cercano. Cercano. No lejano, no algún día en un futuro incierto. Cercano. Y cuando lees en la carta a los tesalonicenses que el Señor mismo descenderá con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y luego escuchas que sobre Jerusalén ha resonado una trompeta que la ciencia no puede localizar ni explicar. El escalofrío que recorre la espalda no es superstición, es reconocimiento. Cuando cayó el crepúsculo, el cielo de Jerusalén no se tiñó de su acostumbrado violeta profundo, ese color sereno con el que termina cualquier día común. En su lugar se manchó de un carmesí intenso, vívido, sobrecogedor, exactamente del color de la sangre fresca. La ciencia, como siempre, sacó su carta de costumbre. Dispersión de Rayleigh, el mismo fenómeno que pinta de rojo los atardeceres normales. Pero, ¿por qué la saturación del color era 3 veces más intensa que la de cualquier puesta de sol jamás registrada? ¿Por qué se mostraba exclusivamente dentro del perímetro que rodea Jerusalén, mientras que ciudades costeras vecinas como Tel Aviv disfrutaban de un atardecer completamente normal, con sus tonos dorados y anaranjados de siempre? El cielo sangraba sobre una sola ciudad, sobre una sola. Y el libro del Apocalipsis, en su capítulo 6, ya lo había anunciado con palabras que hoy suenan como una descripción literal. El sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y presta atención a este detalle, porque desmonta por completo la explicación cómoda. La dispersión de Rayleigh, ese fenómeno que efectivamente pinta de rojo los atardeceres, depende de la posición del sol, del polvo y de la humedad en la atmósfera, y se distribuye por igual sobre regiones enteras, sobre cientos de kilómetros. No conoce fronteras, no sabe dónde termina una ciudad y empieza otra. Un atardecer rojo sobre Jerusalén debería significar, sin ninguna excepción, un atardecer rojo sobre Tel Aviv, sobre las colinas cercanas, sobre toda la costa. Y sin embargo, esa tarde, mientras Jerusalén se teñía de un carmesí tan intenso que la gente salía a las calles a fotografiarlo con las manos temblando, las ciudades vecinas contemplaban un ocaso perfectamente normal, dorado y sereno, como cualquier otro día. El color de la sangre se detuvo en un límite invisible, como si alguien hubiera trazado con un compás un círculo perfecto alrededor de la ciudad santa y hubiera dicho, hasta aquí, y no más allá. La atmósfera no funciona así. La física no dibuja círculos alrededor de lugares sagrados. Y sin embargo, ahí estaba, un cielo de sangre recortado con precisión imposible sobre una sola ciudad entre todas las del mundo. Los ancianos que contemplaron aquel cielo no necesitaban que nadie se lo explicara. Muchos de ellos habían pasado la vida entera esperando ese día, leyendo cada mañana las profecías, orando cada noche por la paz de Jerusalén. Y cuando vieron el cielo teñirse de rojo sobre su ciudad, y solo sobre su ciudad, algunos cayeron de rodillas allí mismo, en plena calle, con las manos alzadas al cielo. No lloraban de miedo, lloraban de reconocimiento, de esa emoción indescriptible de quien ha esperado algo durante toda una vida y de pronto lo ve cumplirse ante sus propios ojos. Sabían que el cielo estaba hablando. Sabían que las señales que habían leído en libros antiguos se estaban desplegando en tiempo real sobre sus cabezas, y sabían, con una certeza que iba más allá de toda duda, que algo enorme, algo que cambiaría el rumbo de la historia, estaba por suceder. La convergencia simultánea de todos estos signos, el granizo anómalo, la aparición luminosa, el anillo de fuego, las trompetas celestiales y el cielo de sangre, todos concentrados en una sola tarde, en un solo lugar del planeta, no dejó indiferente a nadie. El mundo entero se puso a orar, porque en lo más profundo, más allá de la razón y del escepticismo, la gente sabe que esto no es mal clima, esto no es meteorología, esto es un ultimátum, una advertencia lanzada desde lo alto. Y la trampa de la historia se iba cerrando cada vez más apretada, mientras los primeros reportes frenéticos comenzaban a llegar desde las líneas del frente militar. Mientras los signos celestiales paralizaban la mente de los civiles, dejándolos con la vista clavada en el cielo y el corazón en la garganta, el gran tablero de ajedrez de la política mundial se movía a una velocidad vertiginosa. Estados Unidos desplegó 2 grupos de ataque de portaaviones adicionales hacia el Mediterráneo, moles de acero cargadas de aviones y misiles avanzando sobre las aguas. La inteligencia militar confirmó que las unidades de misiles iraníes habían cargado por completo el combustible de sus plataformas de lanzamiento, bloqueando las coordenadas sobre objetivos estratégicos repartidos por todo Israel. Jerusalén estaba directamente en la mira de miles de ojivas. La región entera era como un cable tensado hasta el límite, un alambre a punto de reventar, a segundos de partirse en 2 y arrastrar al mundo a un abismo del que quizá no habría regreso. En las salas de guerra, en los búnkeres blindados desde donde se dirigen los ejércitos, la atmósfera era irrespirable. Los analistas miraban las pantallas conteniendo el aliento, siguiendo cada movimiento, cada señal, cada comunicación interceptada.
Los líderes mundiales fueron despertados en plena madrugada por llamadas urgentes. Los teléfonos rojos, esas líneas directas que solo se usan en los momentos más extremos, comenzaron a sonar. Todos sabían que un solo error de cálculo, una sola chispa, un solo dedo nervioso sobre un botón, podía desatar una cadena de destrucción imposible de detener. La historia había llegado muchas veces al borde de ese abismo, pero rara vez tan cerca, con tantas armas apuntando a la vez, con tanta tensión acumulada, con tan poco margen para el error. El mundo entero, aunque la mayoría de la gente dormía sin saberlo, colgaba de un hilo delgadísimo, y en medio de esa cuenta atrás hacia la catástrofe, cuando parecía que ya nada podría evitar el desastre, sucedió lo inesperado. No llegó un diplomático con una propuesta de última hora. No hubo una tregua negociada entre potencias. No fue la razón humana la que detuvo la mano de la guerra. Fue algo que nadie había previsto, algo que no estaba en ningún plan militar ni en ningún manual de estrategia. Y sin embargo, en medio de esa tensión insoportable, los generales de más alto rango se encontraron de pronto frente a un enemigo que ningún radar era capaz de rastrear. Las redes de navegación por satélite, el GPS del que dependen los ejércitos modernos, colapsaron en todo Medio Oriente, distorsionándose por completo, arrojando coordenadas absurdas, mapas que se retorcían sobre sí mismos. Los aviones de combate se volvieron físicamente incapaces de fijar sus objetivos. Los comandantes estadounidenses de mayor rango admitieron en voz baja, casi entre susurros, algo que jamás habrían confesado en público. Fuera de las cámaras puramente ópticas, absolutamente todo el equipo de rastreo guiado por radio quedó paralizado por una onda invisible de energía que surgía directamente desde el lecho de roca de Jerusalén. Algo brotaba de la Tierra Santa y cegaba a las máquinas de guerra más avanzadas jamás construidas. Reflexiona sobre la magnitud de lo que esto significa. Vivimos en una era que ha depositado toda su fe en la tecnología. Confiamos en los satélites para saber dónde estamos, en los radares para saber qué se acerca, en los algoritmos para decidir a quién apuntar. Toda la maquinaria de la guerra moderna, todo su poder de destrucción, descansa sobre la certeza de que las máquinas siempre funcionarán, de que la ciencia siempre tendrá la última palabra. Y en cuestión de minutos, esa certeza se hizo pedazos. Los comandantes, hombres entrenados para mantener la calma en cualquier crisis, se encontraron mirando pantallas en blanco, brújulas que giraban sin sentido, sistemas de puntería que se negaban a fijar un solo objetivo. Uno de ellos, según se filtró, murmuró algo que resume el desconcierto de todos. Tenemos las armas más poderosas de la historia, y de pronto somos ciegos, como niños en la oscuridad. Por primera vez en mucho tiempo, el ser humano se topó de frente con algo que su tecnología no podía dominar, no podía medir, no podía siquiera detectar. Y hay una ironía terrible en todo esto. Miles de ojivas apuntaban a Jerusalén, dedos preparados sobre los botones, coordenadas fijadas. El mundo estaba, literalmente, a segundos de un desastre. Y justo en ese instante, una fuerza invisible surgió del subsuelo de la ciudad y desarmó, sin disparar un solo tiro, toda la capacidad de aquellos ejércitos para hacerse daño. No hubo negociación, no hubo tratado. Hubo simplemente una energía brotando de la roca que hizo imposible la guerra en el momento exacto en que la guerra parecía inevitable. Los que creen dirán que una mano invisible protegió la ciudad santa una vez más, como tantas veces en su larguísima historia. Los escépticos buscarán interferencias electromagnéticas, tormentas solares, sabotajes. Pero ni las tormentas solares ni los sabotajes eligen un centro tan preciso, ni actúan justo en el segundo decisivo, ni brotan del lecho de roca de un único monte entre todos los montes del mundo. Y si crees que los misteriosos sonidos de trompeta se limitaron únicamente a Jerusalén, permíteme corregirte, porque te equivocas. Apenas 2 horas después, despachos urgentes llegaron desde Damasco, en Siria, desde Bagdad, en Irak, e incluso desde Teherán, en Irán, confirmando exactamente el mismo fenómeno. Los ciudadanos de estas capitales enfrentadas, de estas naciones al borde de la guerra unas contra otras, escucharon el idéntico zumbido metálico y tectónico resonando desde lo alto. Una única frecuencia unificadora, un mismo llamado, conectando a pueblos que en ese preciso momento afilaban sus armas para destruirse mutuamente. Los enemigos escucharon la misma voz, el mismo cuerno, la misma advertencia. Las agencias de seguridad nacional sospecharon de inmediato de un arma de operaciones psicológicas altamente avanzada, un artefacto que utilizara infrasonidos de baja frecuencia proyectados por alguna superpotencia. Una explicación de espías y laboratorios secretos. Pero hay un problema insalvable con esa teoría. Ninguna nación de la Tierra, ni siquiera la más poderosa, posee la tecnología capaz de proyectar infrasonidos a lo largo de millones de kilómetros cuadrados de forma simultánea, sin dejar tras de sí una firma de transmisión rastreable. No existe tal máquina, no existe tal arma, y sin embargo el sonido estaba ahí, hablándole a la vez a Jerusalén, a Damasco, a Bagdad y a Teherán. Reflexiona sobre el mensaje profundo de este prodigio.
Estas son ciudades que representan naciones enfrentadas, pueblos que llevan generaciones en conflicto, culturas separadas por heridas antiguas y por fronteras cerradas a cal y canto. En un mapa están unidas por líneas de tensión, por rutas de misiles, por sospechas mutuas. Y de pronto, por encima de todas esas divisiones, una misma voz descendió sobre todas ellas al mismo tiempo. El mismo tono, la misma frecuencia, la misma advertencia, resonando por igual sobre el que se cree enemigo y sobre el que se cree amigo. Como si el cielo estuviera recordándole a la humanidad entera que, por encima de nuestras banderas y de nuestros bandos, todos estamos bajo el mismo firmamento, todos escuchamos la misma trompeta, todos rendiremos cuentas ante el mismo juez. Las fronteras que dibujamos con tanto orgullo no significan nada para el sonido que viene de lo alto. Los ciudadanos de esas capitales lo describieron de maneras sorprendentemente parecidas, a pesar de hablar idiomas distintos y de no tener forma de compararse entre sí. Un hombre en Bagdad dijo que el sonido lo hizo detenerse en plena calle, incapaz de dar un paso, con la sensación de que algo lo estaba mirando desde arriba. Una mujer en Damasco contó que sus hijos, que jugaban en el patio, corrieron a abrazarla llorando sin poder explicar por qué. Y en Teherán, según se filtró, hubo quienes salieron a las azoteas a mirar el cielo, buscando el avión, el altavoz, la máquina que pudiera estar produciendo aquel tono. No encontraron nada, solo el cielo abierto, vacío, y esa voz metálica que parecía brotar del aire mismo en todas direcciones. Cuando un mismo mensaje llega simultáneamente a pueblos que no se hablan, en un idioma que todos entienden, aunque no tenga palabras, ya no estamos ante un fenómeno local, estamos ante un anuncio dirigido al mundo entero. Al mismo tiempo, dentro de la ciudad vieja de Jerusalén, se desataba una serie de incidentes desconcertantes. 4 iglesias antiguas pertenecientes a denominaciones completamente distintas, separadas por siglos de diferencias doctrinales, estallaron de forma simultánea en pequeños incendios localizados justo alrededor de sus altares. El Departamento de Bomberos de Jerusalén, tras una investigación minuciosa, llegó a una conclusión que los dejó perplejos. No había absolutamente ningún rastro de gasolina, ni de acelerantes, ni de cortocircuitos eléctricos, ni de incendio provocado por mano humana. Las llamas brotaron espontáneamente, surgiendo directamente de las losas de piedra desnuda, ardieron con intensidad durante exactamente 7 minutos y luego se desvanecieron sin dejar tras de sí ni una sola mota de hollín, ni una mancha, ni una señal. 7 minutos. El número bíblico exacto que representa la plenitud, la perfección, la obra completa de lo sagrado. Más tarde esa misma noche, una neblina ligera e inesperada descendió sobre la ciudad, un rocío suave que humedeció las piedras antiguas. En el muro occidental, cientos de fieles que oraban bajo aquella llovizna soltaron de pronto un grito ahogado y retrocieron sobrecogidos de asombro. El agua de lluvia que se acumulaba sobre la superficie de los enormes bloques de piedra caliza no descendía hacia abajo formando los hilillos naturales de siempre. En lugar de eso, se agrupaba formando pequeñas lentes líquidas, gotas perfectamente redondas, cristalinas, esféricas. Y cuando alguien miraba el reflejo de la multitud o de los edificios circundantes a través de esas diminutas lentes de agua, la imagen se distorsionaba por completo, se transformaba. La ropa moderna, las estructuras arquitectónicas del siglo XXI, todo desaparecía del reflejo. Y en su lugar, los observadores veían con toda claridad legionarios romanos de la antigüedad, con sus corazas y sus lanzas, y torres de piedra fortificadas que se alzaban tal como lo hacían hace 2000 años. El pasado se asomaba a través de una gota de agua. Los físicos ópticos se apresuraron a explicarlo como una ilusión óptica de manual causada por la refracción de la luz de las lámparas de sodio de alta presión sobre la superficie convexa de la piedra caliza mojada. Palabras técnicas, tranquilizadoras. Salvo que cientos de fotografías capturadas con cámaras puramente mecánicas de película fotográfica, sin filtros digitales, sin software, sin posibilidad de manipulación, arrojaron exactamente la misma imagen antigua. Los mismos legionarios, las mismas torres. Reflexiona sobre esas 4 iglesias que ardieron al mismo tiempo, cada una de una denominación distinta. Durante siglos, esas comunidades cristianas han estado divididas por diferencias doctrinales, por disputas sobre ritos, calendarios y jerarquías, hasta el punto de que la llave de uno de los templos más sagrados de la cristiandad se ha confiado tradicionalmente a una familia ajena para evitar peleas entre los propios cristianos. Y sin embargo, esa madrugada, el fuego no distinguió entre ellas. No preguntó por credos ni por banderas. Brotó al mismo tiempo, de la piedra desnuda de cada altar, ardió los mismos 7 minutos exactos y se apagó sin dejar rastro, como si un mismo dedo hubiera tocado los 4 altares a la vez. Como si el mensaje fuera precisamente ese, que por encima de todas las divisiones humanas hay una sola llama, un solo llamado, un solo Dios que no reconoce las fronteras que nosotros levantamos. El número 7 recorre las escrituras de principio a fin como el sello de lo completo, de lo terminado, de la obra de Dios llevada a su plenitud. 7 días de la creación.
7 sellos, 7 trompetas y 7 minutos de fuego sobre 4 altares, en una sola noche. Y luego está el prodigio del muro occidental, ese muro que es lo único que queda en pie del antiguo complejo del templo, el lugar más sagrado donde a los fieles se les permite orar, presionando sus frentes y sus lágrimas contra las piedras milenarias, deslizando entre las grietas pequeños papeles con sus plegarias más íntimas. Que el agua se negara a caer, que se agrupara en lentes perfectas, y que a través de ellas la gente viera el pasado en lugar del presente. Es algo que ningún manual de óptica explica. Piensa en lo que significa. Durante un instante la piedra devolvió no el reflejo de quienes la miraban hoy, sino el reflejo de quienes estuvieron allí hace 2000 años, en los días del Segundo Templo, cuando los legionarios romanos custodiaban la ciudad. Fue como si el muro tuviera memoria, como si el tiempo se hubiera vuelto transparente por un momento, y el ayer y el hoy se tocaran a través de una gota de lluvia. Los que lo vieron cuentan que muchos de los que oraban cayeron de rodillas, no de miedo, sino de una emoción que no encontraban cómo nombrar, la sensación de estar parados exactamente en el punto donde el cielo y la tierra se rozan. Un sistema tras otro, físico, meteorológico, óptico, estaba siendo arrastrado hacia un vórtice espiritual del que ya nadie podía escapar. Y cada signo, cada camino, cada profecía convergían violentamente hacia un único punto solitario, el gran portal de la historia humana, la puerta oriental. Antes de continuar, quiero que te detengas un segundo conmigo y tomes aire, porque lo que viene a partir de aquí es todavía más grande, y necesito que llegues con la mente despejada. Hasta este punto hemos visto una puerta de piedra que respira como un pulmón, un latido humano brotando del subsuelo, una tormenta imposible que enmarcó el monte con precisión perfecta, una figura de brazos abiertos dibujada entre los relámpagos, un anillo de fuego que desafió al viento, trompetas que sonaron desde el cielo sin fuente en la tierra, un cielo teñido de sangre sobre una sola ciudad, ejércitos cegados por una energía que nace de la roca, altares que ardieron sin fuego, y agua que reveló el pasado a través de gotas cristalinas. Cada uno de esos hechos, por sí solo, bastaría para llenar las noticias durante semanas. Juntos, ocurriendo todos a la vez, en un solo lugar, en apenas unos días, forman un cuadro que ninguna casualidad puede explicar. Y sin embargo, todo lo que hemos visto hasta ahora era solo la preparación. El escenario apenas se estaba montando. Porque lo que la Tierra estaba a punto de hacer superaría cualquier cosa que hubieras podido imaginar. Si has llegado hasta aquí, no te detengas, porque el corazón de esta historia está a punto de latir con toda su fuerza. El verdadero clímax comenzó cuando la Tierra física ya no pudo contener por más tiempo la presión espiritual que crecía en su interior. El Monte de los Olivos, esa montaña histórica situada justo al este de Jerusalén, frente a la puerta oriental, separada de ella por el valle de Cedrón, sufrió de repente una ruptura geológica masiva, un desgarro en la roca. Y la longitud de esa grieta medía exactamente 90 metros, ni uno más ni uno menos. Su profundidad se salía por completo de las escalas de los equipos de medición convencionales. Los instrumentos simplemente no alcanzaban a registrar dónde terminaba aquel abismo. Y lo más asombroso de todo, la ruptura corría con perfección absoluta a lo largo de un eje que va de oriente a occidente, de este a oeste, como si una mano invisible hubiera trazado una línea recta con una regla cósmica. Vuelve ahora al libro del profeta Zacarías, capítulo 14, versículo 4, y deja que las palabras te atraviesen. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, hacia el oriente y hacia el occidente, de este a oeste, exactamente el eje de la grieta que acaba de abrirse, palabra por palabra. Los geólogos del gobierno se apresuraron a emitir un comunicado de emergencia. Esto es simplemente el resultado natural de un desplazamiento estructural en el sistema de fallas de transformación del Mar Muerto. Sí, es una explicación científica impecable, elegante incluso. Pero respóndeme, ¿por qué la línea de falla eligió este milisegundo exacto entre todos los milisegundos de la historia para romperse? ¿Por qué apuntó como una flecha perfectamente recta directamente hacia el centro de la puerta oriental? ¿Puede la pura coincidencia acertar un ángulo geométrico con semejante precisión milimétrica justo en el momento en que todo lo demás está sucediendo? Y junto a la fisura recién formada en el Monte de los Olivos, ocurrió algo que la botánica no logra explicar. Antiguos olivos, algunos de ellos verificados como árboles de más de 2000 años de edad, testigos vivos de imperios enteros, reventaron espontáneamente en plena floración, cargándose de fruto denso, fuera de temporada, a un ritmo jamás registrado en toda la historia de la agricultura. Y el color de sus hojas se transformó de la noche a la mañana. Pasó del habitual verde plateado a un dorado radiante, brillante, resplandeciente bajo el sol, como si cada hoja estuviera cubierta de oro líquido.
Los biólogos vegetales sugirieron que se trataba de una respuesta de estrés extremo, disparada por una súbita afluencia de agua subterránea hidrotermal proveniente de la fisura, una teoría razonable. Pero los historiadores judíos abrieron de inmediato los antiguos anales, los registros que guardan la memoria de los siglos, y encontraron algo escalofriante. La última vez que ocurrió esta misma floración espontánea y esta misma transformación dorada de las hojas fue en el año 70 después de Cristo, exactamente 3 días antes de que el general romano Tito marchara con sus legiones para destruir por completo el segundo templo. Esto no es botánica. Esto es el heraldo, el mensajero, de una transición espiritual inminente. Piensa en el peso simbólico del Monte de los Olivos, porque no es una colina cualquiera. Desde su cima se contempla directamente el monte del templo y la puerta oriental, separados apenas por el valle. Fue en esa montaña donde, según los evangelios, Jesús lloró sobre Jerusalén, anticipando su destino. Fue allí donde oró la noche antes de entregar su vida, y fue desde allí, según el relato, donde ascendió al cielo, mientras una voz prometía que un día volvería de la misma manera. Y ahora el profeta Zacarías lo había dicho con una precisión que hiela. En el día señalado los pies del Señor se posarán sobre ese monte, y el monte se partirá en dos, de oriente a occidente, abriendo un valle inmenso. Que la tierra se rasgue justo allí, justo con ese eje, justo apuntando a la puerta, en medio de todos los demás prodigios, no es un accidente geológico, es una firma. Es como si el guión escrito hace 25 siglos se estuviera representando escena por escena, y la escenografía misma se moviera para ocupar su lugar exacto. Y los olivos, esos árboles retorcidos, nudosos, algunos tan viejos que sus troncos ya eran ancianos cuando ocurrían los hechos que narra el Nuevo Testamento. El olivo es, en toda la tradición bíblica, el símbolo de la paz, de la unción, de la vida que persiste contra toda adversidad. Fue una rama de olivo la que trajo la paloma a Noé para anunciar que las aguas del diluvio habían retrocedido y que había esperanza otra vez. Que estos árboles ancestrales florezcan de golpe, fuera de estación, cargándose de fruto, y que sus hojas se vuelvan de oro en una sola noche, sería asombroso en cualquier circunstancia. Pero que la última vez que ocurrió algo semejante fuera exactamente 3 días antes de la destrucción del segundo templo, convierte el prodigio en una advertencia con fecha. Los árboles parecen saber algo que nosotros apenas empezamos a sospechar. La creación entera, dice el apóstol Pablo, gime como con dolores de parto, esperando el momento de la revelación. Y quizá lo que estamos viendo en esas hojas doradas es precisamente eso. La creación estremeciéndose ante un nacimiento que se acerca. ¿Recuerdas la barrera que el sultán Solimán había diseñado con tanto esmero? Aquel cementerio musulmán colocado para bloquear el paso. Pues bien, esta misma mañana un cambio físico sobrecogedor sacudió toda la disposición del cementerio, justo al lado del muro de la puerta oriental. El suelo debajo de las antiguas tumbas se desplomó de golpe hacia abajo. Exactamente 12 sepulturas, situadas en la primera fila, las más cercanas al muro de piedra, se hundieron con precisión hasta poco más de 2 metros de profundidad. Y cayeron con tal perfección, tan alineadas, que formaron una zanja limpia y perfectamente recta, dejando expuesta debajo la roca madre sólida y monolítica. 12 tumbas, en fila, abriendo un camino. Entrevistamos a Ahmad Rashid, un cuidador del cementerio de 68 años, cuya familia ha mantenido esos terrenos durante 3 generaciones, cuidando cada tumba, cada sendero, cada piedra. Temblando, con la voz entrecortada por la emoción, nos relató lo siguiente. Mi abuelo, justo antes de morir en 1974, me tomó de la mano y me dijo: cuando la primera fila de tumbas se hunda hasta tocar la roca madre, no intentes rellenarlas de nuevo. No lo hagas. Esa es la hora en que las almas se apartan a un lado para dejar pasar al rey. La barrera del cementerio, que se había mantenido firme durante casi 5 siglos, se desmanteló a sí misma en una sola noche, como si algo o alguien la hubiera empujado a un lado para despejar el camino. Ahmad continuó hablando, y su testimonio es de los que no se olvidan. Nos contó que durante toda su infancia consideró aquellas palabras de su abuelo como una simple leyenda familiar, una de esas historias que los ancianos cuentan al calor de la tarde y que nadie toma demasiado en serio. Me reí muchas veces de esa profecía, confesó con los ojos húmedos. Le dije a mi padre que el viejo estaba soñando, que las tumbas no se hunden solas, que la roca no se abre para dejar pasar a nadie. Y ahora estoy aquí, parado frente a 12 tumbas que se hundieron en fila, en una sola noche, justo como él dijo, palabra por palabra. Ahora entiendo por qué mi abuelo lloraba cuando me lo contaba. No lloraba de tristeza. Lloraba porque sabía que él no lo vería, pero que yo sí. Y añadió algo que estremeció a todo el equipo. Que su abuelo, en su lecho de muerte, le hizo prometer una sola cosa. Que cuando llegara ese día no tuviera miedo, porque lo que venía no era una amenaza, sino una visita. La visita de aquel a quien la puerta había estado esperando. Piensa en el detalle de las 12 tumbas. 12,
No 11, no 13. 12, el número de las tribus de Israel, el número de los fundamentos, el número que recorre las Escrituras como símbolo del pueblo de Dios completo, reunido, restaurado. 12 tumbas hundiéndose en fila para abrir un sendero recto hacia la puerta sellada. La barrera de la muerte, que Solimán había levantado precisamente para impedir el paso de lo sagrado, se abría ahora por sí sola, como si la muerte misma se hiciera a un lado, humillada, ante la inminencia de algo mucho más poderoso que ella. Durante casi 5 siglos, ese cementerio cumplió su función de obstáculo, y en una sola noche dejó de ser una barrera para convertirse en un camino. Los que conocen las Escrituras recordarán la promesa de que un día la muerte será tragada por la victoria, de que se abrirán las sepulturas. Y quizá lo que ocurrió en ese cementerio fue apenas un primer anuncio, un pequeño ensayo, de una promesa mucho mayor. Y la cosa se vuelve todavía más profunda. Un equipo de investigación independiente de la Universidad de Zúrich utilizó la última generación de radar de penetración terrestre para escanear la zanja recién colapsada, para ver qué se ocultaba debajo. Las lecturas digitales fueron confiscadas de inmediato por agentes de seguridad nacional, arrancadas de las manos de los científicos. Pero una copia de seguridad de los datos en bruto logró filtrarse. Y el escaneo del radar mostró una enorme cámara subterránea hueca. Una cavidad colosal, situada a poco más de 7 metros directamente debajo de los cimientos de la puerta oriental. La densidad del material dentro de ese vacío no correspondía a tierra ni a roca. El arreglo de sensores devolvió un perfil de material que coincidía en un 99,8% con oro puro, bronce y madera de cedro sometida a alta presión. Y estos son, punto por punto, exactamente los materiales descritos con lujo de detalle en la Biblia, los que se usaron para construir el Arca de la Alianza y los tesoros sagrados del Templo de Salomón, perdidos desde el exilio de Babilonia hace más de 2500 años. El tesoro no está enterrado en una remota cueva del desierto, como cuentan las leyendas. Ha estado todo este tiempo justo debajo de los pies de la puerta sellada, esperando en silencio la hora señalada. Detente a pensar en lo que significaría el Arca de la Alianza. Durante siglos, ha sido el objeto perdido más buscado de la historia, el corazón mismo del misterio bíblico. Era el cofre recubierto de oro que, según el relato, contenía las tablas de la ley entregadas a Moisés, y sobre el cual reposaba la presencia misma de Dios entre 2 querubines de oro con las alas extendidas. Era tan sagrada que solo el sumo sacerdote podía acercarse a ella, un único día al año, con temor y temblor. Cuando el ejército de Babilonia arrasó el primer templo, hace más de 2500 años, el arca desapareció de la historia. Ningún registro cuenta qué fue de ella. Se esfumó, sin más, dejando tras de sí siglos de leyendas. Que fue llevada a Etiopía, que fue escondida en una cueva del desierto, que fue ocultada en túneles secretos bajo el propio monte del templo. Y ahora, un radar de penetración terrestre detecta, justo debajo de la puerta que Ezequiel dijo que permanecería cerrada hasta el regreso del Señor, una cámara hueca cuyos materiales coinciden con oro, bronce y cedro. Los materiales exactos del arca. Los materiales exactos del santuario. ¿Comprendes por qué esos datos fueron confiscados en cuestión de minutos? ¿Por qué agentes de seguridad los arrancaron de las manos de los científicos suizos? Porque si esa lectura es correcta, entonces el objeto más sagrado y más buscado de toda la historia humana no está perdido. Nunca estuvo perdido. Ha estado durmiendo bajo los pies de millones de peregrinos, custodiado por la piedra, esperando el día exacto para volver a la luz. Y no es casualidad que aparezca precisamente ahora, precisamente cuando la puerta respira, cuando el monte se parte, cuando las trompetas suenan y el cielo sangra. Todos los hilos, todos y cada uno, conducen al mismo punto, a la misma hora, al mismo umbral. Es como si el universo entero estuviera preparando una sala del trono, colocando cada pieza en su sitio, encendiendo cada luz, antes de la llegada de un rey. Y piensa por un momento en la velocidad con la que aquellos datos fueron confiscados. En cuestión de minutos, agentes de seguridad nacional se presentaron donde estaba el equipo suizo y se llevaron los registros, los discos, las copias, todo. ¿Por qué tanta prisa? ¿Por qué tanto secreto alrededor de lo que, según las autoridades, no es más que una cavidad natural en la roca? Cuando alguien se esfuerza tanto por ocultar algo, por hacerlo desaparecer antes de que el mundo pueda verlo, uno tiene derecho a preguntarse qué es lo que teme que salga a la luz. La historia de la Puerta Oriental está marcada, de principio a fin, por ese mismo patrón. Descubrimientos que se sellan con concreto en 24 horas, informes que se archivan, datos que se confiscan, testigos a los que se pide silencio. Es como si, durante generaciones, hubiera existido un esfuerzo constante y deliberado por mantener dormido lo que ahora, finalmente, está despertando por sí solo, más allá del control de cualquier gobierno o de cualquier agencia. Pero hay algo que ninguna mano humana puede confiscar, sellar o silenciar, y es precisamente lo que está ocurriendo.
Puedes rellenar un pozo con concreto, pero no puedes impedir que la piedra respire. Puedes llevarte los discos con los datos del radar, pero no puedes silenciar el latido que brota del subsuelo. Puedes clasificar los informes de los pilotos, pero no puedes borrar lo que sus ojos y sus sensores registraron. Puedes tapar una puerta durante 2500 años, pero no puedes detener el día señalado en que esa puerta decida abrirse. Y ese es, quizá, el mensaje que atraviesa toda esta historia como un hilo de oro, que hay cosas que están por encima de todo el poder humano, cosas que ocurren en su momento exacto, sin pedir permiso, sin importar cuánto se intente esconderlas. El calendario del cielo no se deja confiscar. Y aquí llega el giro más profundo de todos, uno que desafía por completo los límites conocidos de la biología humana. En Jerusalén existe un proyecto de investigación genética altamente clasificado, con el nombre en clave de El linaje de Aarón, que lleva años rastreando a varones judíos portadores de un marcador genético muy particular, un haplogrupo específico, los descendientes directos por línea paterna del antiguo sacerdocio levítico, la estirpe de los que servían en el templo. Durante las últimas 48 horas, 144 de estos individuos, completamente independientes entre sí, sin ningún contacto personal, sin conocerse, repartidos por distintas ciudades, fueron ingresados en importantes centros médicos presentando síntomas idénticos, calcados los unos de los otros. La temperatura central de sus cuerpos se disparó hasta exactamente 39,5 grados, y sin embargo no mostraban ni el más mínimo signo de infección viral o bacteriana. No estaban enfermos en ningún sentido que la medicina pudiera reconocer. Y algo todavía más extraño, sus electroencefalogramas registraron picos de ondas cerebrales anómalos, sin precedentes, concentrados en el lóbulo parietal, precisamente el área del cerebro asociada con la percepción espiritual y la conciencia del espacio. Los 144 hombres afirmaron de forma independiente, cada uno por su cuenta, haber escuchado una voz que hablaba en hebreo bíblico puro, el idioma antiguo, repitiendo una serie específica de coordenadas geográficas y una única orden, tajante y clara. Purificad vuestras vestiduras, el tiempo se ha cumplido. El personal médico que atendió a estos hombres quedó desconcertado. Uno de los médicos de urgencias de un gran hospital, acostumbrado a ver de todo en su larga carrera, contó que aquella jornada fue la más extraña de su vida profesional. Llegaron uno tras otro, relató, hombres que no se conocían entre sí, de distintas partes del país, con fiebre alta pero sin ninguna infección, con la mente perfectamente lúcida, tranquilos, casi en paz, repitiendo todos la misma frase en un hebreo antiguo que muchos de ellos ni siquiera hablaban con fluidez. No estaban delirando, no estaban confundidos, sabían exactamente dónde estaban y qué les pasaba, y todos, absolutamente todos, decían haber escuchado la misma voz. Los análisis de sangre no mostraban nada anormal más allá de la temperatura. Los cultivos daban negativo. Los antibióticos eran inútiles porque no había nada que combatir. Los cuerpos de aquellos hombres estaban ardiendo por una razón que ningún libro de medicina contemplaba. Y cuando los especialistas conectaron los electrodos para medir la actividad cerebral, encontraron algo que los dejó sin habla. En la región del cerebro asociada con la percepción de lo sagrado y con la conciencia del espacio, aparecían picos de actividad que ninguno de ellos había visto jamás en un ser humano despierto y consciente. Era como si algo, o alguien, estuviera hablándoles directamente a esa parte de su mente, saltándose los oídos, saltándose los ojos, comunicándose de forma directa con lo más profundo de su ser. Los 144 no parecían enfermos, parecían, más bien, sintonizados, como radios que de pronto captaran una frecuencia que había estado transmitiendo todo el tiempo, pero que solo ahora, en este momento preciso de la historia, se hubiera vuelto lo bastante fuerte como para ser escuchada. El doctor David Elazar, un destacado genetista evolutivo de corriente dominante, un ateo declarado durante toda su vida, un hombre de ciencia rigurosa que supervisó personalmente el proyecto, renunció oficialmente a su puesto. Y antes de marcharse dejó unas palabras a sus colegas que recorrieron los pasillos como un escalofrío. He pasado toda mi carrera intentando demostrar que la religión no es más que una ilusión psicológica, un consuelo para los débiles, pero esta vez su ADN está reescribiendo activamente su propio código, basándose en un programa externo que no procede de este mundo. Renuncio a mi ateísmo, un hombre que dedicó su vida a negar lo sagrado, rendido ante la evidencia que él mismo ayudó a descubrir. Detente en ese número otra vez. 144. Para cualquiera que conozca las Escrituras, ese número resuena de inmediato. El libro del Apocalipsis habla de 144.000 sellados, hombres marcados y apartados de entre las tribus de Israel para un propósito en los últimos tiempos. Y aquí, 144 descendientes del sacerdocio antiguo, sin conocerse, sin haberse comunicado jamás, cayendo a la vez en el mismo estado, escuchando la misma voz, recibiendo la misma orden en el mismo idioma antiguo. Purificad vuestras vestiduras. Esa frase no es casual.
En los tiempos del templo, antes de acercarse a lo sagrado, los sacerdotes debían purificarse, lavar sus ropas, apartarse de toda impureza, porque nadie podía presentarse manchado ante la presencia de Dios. Que esa orden exacta, esa instrucción sacerdotal de hace 3000 años, resuene hoy en la mente de 144 hombres a la vez, es como escuchar el llamado a formar a un ejército que llevaba dormido 2 milenios. Y piensa en lo que dijo el doctor Elazar, porque su renuncia es quizá el testimonio más poderoso de todos. Aquí hay un hombre que no quería creer, un hombre cuya carrera entera, cuyo prestigio, cuya identidad, dependían de demostrar que la fe no es más que química y neuronas. No era un predicador buscando convertir a nadie, era un escéptico profesional, entrenado para dudar de todo. Y sin embargo, frente a los datos, frente a la evidencia que sus propios instrumentos le arrojaban, se vio obligado a rendirse. Su ADN se está reescribiendo según un programa externo, dijo. Piensa en el peso de esas palabras en boca de un genetista ateo. El código de la vida, el libro de instrucciones que llevamos en cada célula, alterándose no por mutación, no por azar, no por evolución, sino por una instrucción que viene de fuera de este mundo. Cuando los que más resisten son los que primero se arrodillan, uno empieza a comprender que ya no estamos ante una teoría, sino ante una realidad que se impone por su propio peso. La cadena de acontecimientos alcanzó su punto de ebullición al amanecer de hoy. El instante exacto quedó registrado. Las 5 de la mañana con 42 minutos y 11 segundos. El sol apenas comenzaba a asomarse por encima de las montañas de Moab, al este, derramando sus primeros rayos dorados sobre las antiguas terrazas de piedra de Jerusalén. Directamente sobre la ciudad todavía dormida, 3 pilotos de la Fuerza Aérea de Israel realizaban una patrulla rutinaria a gran altitud. Volaban la aeronave furtiva más avanzada del mundo, el caza F-35 Lightning II, operando bajo los indicativos tácticos Espectro 1, Espectro 2 y Espectro 3. El líder de la formación y sus compañeros de ala navegaban a una altitud de exactamente 5.600 metros, manteniendo una formación triangular cerrada y perfectamente sincronizada. Su misión era de vigilancia estándar, monitorear el espacio aéreo regional durante un período de seguridad reforzada. Sus sistemas de vuelo funcionaban al máximo rendimiento. Todo estaba en silencio, todo era normal, hasta el milisegundo exacto en que el disco del sol tocó el horizonte. De repente la voz de Espectro 1 se quebró a través del canal militar seguro. Su respiración se volvió acelerada, entrecortada, y la telemetría de su ritmo cardíaco se disparó al instante en los monitores del controlador en tierra. Comando, tenemos una anomalía visual. Confirmen el estado del objetivo sobre el monte. La cúpula de la roca ha desaparecido. Repito, el objetivo se ha ido. Durante un lapso de exactamente 4 segundos, la icónica cúpula de la roca dorada, esa obra maestra octogonal de la arquitectura del siglo VII, que ha dominado el horizonte de Jerusalén durante más de 1300 años, se desvaneció por completo. No se desdibujó, no se volvió borrosa. Simplemente dejó de existir en el espacio físico. En su lugar se alzaba una estructura colosal, imponente, de 3 pisos, construida de oro puro y reluciente y de enormes bloques de piedra tallada, sillares perfectos ensamblados con una maestría sobrehumana. La arquitectura era sobrecogedora, brillante, aterradoramente majestuosa. Presentaba amplios atrios exteriores, altísimas puertas orientadas hacia los 4 puntos cardinales, y un santuario central que resplandecía con una luz interior propia, como si la luz brotara de las mismas paredes. Era la manifestación arquitectónica exacta, literal, del tercer templo, tal como se detalla en las mediciones minuciosas, sala por sala, del libro de Ezequiel. Los 3 pilotos lo contemplaron a través de sus cascos especializados, esos que proyectan los datos de vuelo directamente sobre la retina. No lo estaban viendo solo con sus ojos desnudos. Sus sensores avanzados de a bordo estaban rastreando activamente la nueva estructura, confirmando su presencia física. Y entonces, a las 5 de la mañana con 42 minutos y 15 segundos, la imagen volvió de golpe a su lugar. El templo dorado se esfumó en el aire, y la cúpula de la roca reapareció sobre la montaña, reposando tranquila como si nada hubiera ocurrido jamás. 4 segundos. Eso fue todo lo que hizo falta para hacer añicos la realidad de aquellos pilotos, para quebrar en pedazos todo lo que creían saber sobre el mundo. En menos de 30 minutos, los 3 cazas F-35 recibieron la orden de realizar un aterrizaje de emergencia en la base aérea de Tel Nof. Los pilotos fueron aislados de inmediato, escoltados por personal de seguridad armado hacia una sala de interrogatorios subterránea, oculta en las profundidades bajo la pista. Les retiraron los trajes de vuelo, les confiscaron los registradores de datos de vuelo, las cajas negras que guardaban cada segundo de la experiencia. Los ingenieros de software militar y los programadores de aviónica se lanzaron a analizar los datos grabados con una urgencia febril. Y su explicación inicial fue rápida, segura y profundamente defensiva. Sugirieron un ciberataque patrocinado por un Estado enemigo.
Argumentaron que un adversario extranjero había desplegado un sistema de proyección holográfica basado en el espacio, altamente sofisticado, un arma psicológica teórica diseñada para proyectar imágenes tridimensionales hiperrealistas directamente sobre un área objetivo, con el fin de provocar disturbios civiles y religiosos masivos. Es una proyección, declaró uno de los principales analistas de sistemas durante el interrogatorio a puerta cerrada. Una ilusión de luz visible creada mediante manipulación láser de gran altitud. Era una explicación perfecta, reconfortante, cómodamente secular. Pero estaba por completo equivocada, y la física se encargaría de demostrarlo. Dentro de aquella sala subterránea, bajo luces frías y la mirada tensa de los oficiales, los 3 pilotos fueron interrogados por separado, cada uno en un cuarto distinto, para comprobar si sus relatos coincidían o si alguno se contradecía. Es un procedimiento estándar. Cuando se busca desmentir un testimonio, se separan los testigos y se comparan sus versiones, confiando en que las diferencias delaten la fantasía o el error. Pero ocurrió justo lo contrario de lo que esperaban. Los 3 relatos coincidieron hasta en los detalles más minúsculos. Los 3 describieron la misma estructura de 3 pisos, el mismo oro reluciente, los mismos atrios, las mismas puertas orientadas a los 4 vientos, la misma luz que brotaba desde adentro. Los 3 señalaron el mismo instante exacto de la aparición y de la desaparición, con una precisión de segundos. Y los 3, sin haberse puesto de acuerdo, usaron casi las mismas palabras para describir lo que sintieron. No terror, sino una especie de reverencia abrumadora, la sensación de estar contemplando algo que no les estaba permitido ver y que, sin embargo, se les había concedido por un instante. Los oficiales, cada vez más incómodos, recurrieron entonces a la última carta, los datos. Seguramente pensaron, los sensores dirían otra cosa. Seguramente los instrumentos fríos y objetivos desmentirían la alucinación colectiva de 3 hombres cansados. Ordenaron el análisis completo de todo lo que las aeronaves habían registrado durante aquellos 4 segundos, convencidos de que la máquina pondría orden en el caos y devolvería la realidad a su cauce. Y ahí fue donde la última esperanza de una explicación cómoda se hizo pedazos. Porque los datos no desmintieron a los pilotos. Los datos los confirmaron. Y lo que los sensores habían grabado era muchísimo más aterrador que cualquier cosa que 3 ojos humanos pudieran haber imaginado. Aquí es donde el argumento se derrumba. El F-35 Lightning II no depende de la simple visión de un piloto para rastrear el mundo. Utiliza un sistema de puntería electro-óptico avanzadísimo, montado en una ventana de zafiro de bajo arrastre, debajo del morro de la aeronave, junto con un sistema de apertura distribuida que proporciona cobertura infrarroja de 360 grados alrededor de todo el avión. Y estos sistemas no capturan solamente la luz visible, la que perciben nuestros ojos. Operan de forma pasiva a través de múltiples bandas del espectro electromagnético, concentrándose específicamente en el infrarrojo de onda media y en el infrarrojo de onda larga. Estos sensores infrarrojos detectan las emisiones térmicas en bruto, la energía calórica real irradiada por los objetos físicos, el calor mismo de las cosas. Presta atención, porque esto lo cambia todo. Si el evento de 4 segundos hubiera sido una simple proyección holográfica, un juego de luces, los sensores infrarrojos del F-35 habrían atravesado la ilusión sin ningún esfuerzo. Las cámaras habrían detectado la firma térmica constante, ininterrumpida, de la fría cúpula de piedra de la cúpula de la roca, sentada debajo de la luz proyectada. El calor de la piedra real habría seguido ahí, delatando el engaño. Pero eso no es lo que mostró la telemetría. Los registros clasificados de los sensores revelaron una realidad física aterradora. Durante esos 4 segundos, la firma térmica de la cúpula de la roca se apagó por completo, cayó en línea plana, desapareció por entero del espectro infrarrojo. Y el cálculo del ángulo del frente de onda demostró que la fuente física de la luz y del calor no era un haz proyectado desde un satélite en el espacio. La fuente descansaba firmemente sobre el lecho de roca de la montaña misma. El calor era real. La masa era real. La estructura estaba físicamente ahí. Durante 4 segundos, las leyes de conservación de la masa y de la energía quedaron completamente suspendidas sobre el pedazo de tierra más disputado de todo el planeta. Los 3 pilotos, según se supo después, no volvieron a ser los mismos. Uno de ellos, un veterano condecorado con años de experiencia en combate, un hombre acostumbrado a mantener la sangre fría bajo fuego enemigo, pidió la baja pocos días después. En el informe confidencial de su evaluación psicológica quedó registrada una frase que resume lo que vivieron los 3. No vi una ilusión. Vi algo que era más real que la realidad. Vi lo que debería estar ahí. Y por un instante comprendí que la cúpula que vemos todos los días es lo temporal, y que aquello que apareció por 4 segundos es lo permanente, lo que estaba antes y lo que estará al final. Otro de los pilotos, según sus allegados,
Comenzó a estudiar las Escrituras por primera vez en su vida, buscando en el libro de Ezequiel las medidas exactas de aquel templo que había visto con sus propios ojos desde la cabina. Y las encontró, cada atrio, cada puerta, cada proporción, tal como las había contemplado durante esos 4 segundos que le partieron la vida en un antes y un después. Y considera la ironía tecnológica de todo esto. El F-35 es el arma más sofisticada jamás construida, una máquina que representa la cúspide del ingenio humano, capaz de ver en la oscuridad, de detectar el calor de un cuerpo a kilómetros de distancia, de atravesar el humo, la niebla y el engaño. Fue diseñada precisamente para que nada pudiera ocultarse de ella, para que ninguna ilusión pudiera burlarla. Y sin embargo esa misma máquina, ese ojo perfecto de la ciencia, se convirtió en el testigo más incontrovertible de un milagro. Porque no fue un ojo humano, cansado o sugestionado, el que registró la desaparición del calor de la cúpula y la aparición de una masa real donde antes no había nada. Fue un sensor frío, objetivo, incapaz de emocionarse, incapaz de creer o de dudar. La tecnología que construimos para negar lo invisible terminó certificándolo. Y esa, quizá, es la lección más profunda de toda esta historia, que cuando lo eterno decide manifestarse, ni siquiera nuestros instrumentos más avanzados pueden hacer otra cosa que inclinarse y dar testimonio. Y esto nos lleva a la conclusión más perturbadora de todas. Cada pieza de evidencia física, biológica y tecnológica sobre la que hemos construido nuestro mundo moderno se está desintegrando ante nuestros ojos. Nuestros sensores militares avanzados, diseñados para cartografiar y neutralizar amenazas con precisión matemática absoluta, están capturando cosas que no pueden existir bajo nuestra comprensión actual de la física. Nuestros geólogos rastrean placas tectónicas de todo el planeta que están abandonando su deriva independiente para vibrar en una frecuencia mundial sincronizada centrada en un único portal antiguo. Nuestros genetistas observan cómo el ADN de un linaje específico de sacerdotes reescribe su propia programación neuronal. Ya no estamos mirando anomalías aisladas y desconectadas, estamos mirando una cuenta regresiva. Y hay algo profundamente humillante en todo esto para una civilización como la nuestra, tan orgullosa de su conocimiento. Durante siglos nos hemos dicho que la ciencia terminaría por explicarlo todo, que no quedaría misterio sin resolver, que tarde o temprano la razón desterraría del mundo lo sagrado y lo sobrenatural. Construimos instrumentos capaces de ver los confines del universo y de leer el código de la vida. Nos convencimos de que éramos los amos del conocimiento, los dueños de la realidad. Y de pronto, en cuestión de días, esos mismos instrumentos, esas mismas herramientas en las que depositamos toda nuestra confianza, se convirtieron en testigos de lo que siempre juramos que no existía. No fue la fe la que derrotó a la ciencia. Fue la ciencia misma la que, al mirar con honestidad sus propios datos, se vio obligada a inclinarse ante algo más grande que ella. Los sensores no mienten, los números no tienen religión. Y sin embargo, tanto los sensores como los números están diciendo todos a la vez que algo que está más allá de este mundo ha comenzado a manifestarse dentro de él. La ilusión secular y materialista del siglo XXI se está descorriendo como una cortina que cae, revelando lo que siempre estuvo detrás. El reloj de arena del destino humano ha sido volteado boca abajo, y su arena dorada corre cada vez más rápido con cada tic del reloj. La cuenta regresiva de 40 días ha comenzado oficialmente. Hemos llegado al punto de no retorno. Y como si todo esto fuera poco, hay un último frente donde lo imposible se hizo presente. Un frente que quizá te toque más de cerca de lo que imaginas. El dinero. En los grandes centros financieros del mundo, esos que mueven billones cada día mediante algoritmos de inteligencia artificial, sistemas que compran y venden en milésimas de segundo sin intervención humana, ocurrió algo que dejó helados a los operadores. Varios de estos sistemas, en distintos continentes, sin conexión entre sí, colapsaron a la vez sus propios modelos de predicción. No se cayeron por un error, no se congelaron por una sobrecarga. Hicieron algo mucho más inquietante. Declararon, cada uno por su cuenta, una parada total. Sus proyecciones, que normalmente se extienden años hacia el futuro, trazando curvas y tendencias, se detuvieron en seco en un punto exacto. 40 días. Como si las máquinas, procesando cantidades de datos que ninguna mente humana podría abarcar, hubieran detectado algo en el horizonte, algo tan grande que sus modelos ya no podían calcular más allá de esa fecha. El fin de la curva, el límite del cálculo. Los ingenieros que revisaron el código no encontraron ningún fallo. Los algoritmos funcionaban a la perfección. Simplemente habían llegado todos a la vez a la misma conclusión, que más allá de ese punto los modelos del comportamiento humano dejaban de tener sentido. Piénsalo. No fueron profetas con túnicas los que anunciaron un final en 40 días. Fueron las máquinas más frías y racionales jamás creadas, sistemas construidos por corporaciones sin el menor interés en la religión, alimentados únicamente con números, precios y estadísticas.
y esas máquinas, mirando el mar infinito de datos de la humanidad, se detuvieron en la misma frontera exacta que la puerta que respira, que el monte que se parte, que los 144 que fueron llamados. 40 días. El mismo número, la misma cuenta regresiva. Cuando la fe y la máquina, la profecía antigua y el algoritmo moderno coinciden en la misma fecha sin haberse consultado jamás, uno tiene que preguntarse si de verdad seguimos hablando de coincidencias. Y detente a pensar en ese número, 40, porque no es un número cualquiera en la historia sagrada. A lo largo de toda la escritura, el 40 aparece una y otra vez como el tiempo de la prueba, de la preparación, de la transición entre un mundo viejo y uno nuevo. 40 días y 40 noches llovió sobre la tierra en tiempos de Noé, mientras el mundo antiguo se disolvía y comenzaba una nueva era para la humanidad. 40 años caminó el pueblo de Israel por el desierto, dejando atrás la esclavitud y preparándose para entrar en la tierra prometida. 40 días permaneció Moisés en la cima del monte, envuelto en la nube, antes de descender con las tablas de la ley. 40 días dio el profeta Jonás a la ciudad de Nínive para que se arrepintiera antes de que cayera el juicio. Y aquella ciudad entera, desde el rey hasta el más humilde, se volvió a Dios y fue perdonada. Y 40 días ayunó Jesús en el desierto antes de comenzar su misión, venciendo cada tentación, preparándose para la obra que cambiaría la historia del mundo. ¿Comprendes lo que significa entonces que la cuenta regresiva sea precisamente de 40 días? El 40 nunca es el fin en sí mismo. Es la antesala del fin, el tiempo que se concede para que la gente elija, para que se prepare, para que vuelva a casa antes de que el umbral se cierre. Nínive tuvo 40 días, y los usó para arrepentirse, y se salvó. Ese es el patrón. El 40 no es una sentencia, es una oportunidad, es un plazo de gracia, un margen de misericordia, un último llamado antes de que las puertas cambien para siempre. Y si de verdad estamos dentro de una cuenta regresiva de 40 días, entonces la pregunta no es cuánto tiempo queda, sino qué vas a hacer con el tiempo que aún tienes. Porque el reloj no corre para condenarte, corre para darte la oportunidad de estar listo. Detengámonos un momento y respiremos, porque necesito que veas el cuadro completo, que unas todos los puntos con tus propios ojos. La evidencia ya no es una simple colección de rarezas extrañas y aisladas. Es un patrón global unificado que resulta imposible de ignorar. Repasemos juntos los hechos, uno por uno, con calma. Fuimos testigos de los bloques de piedra que respiran en la puerta oriental, expandiéndose y contrayéndose a un ritmo imposible, 4 centésimas de pulgada cada 45 segundos, sin ninguna fuente de calor que lo justifique. Examinamos el latido acústico de 72 pulsaciones por minuto que vibra desde los cimientos subterráneos de la puerta. Un número que coincide a la perfección con la fisiología humana y con los nombres sagrados del Creador. Vimos el cumplimiento literal y devastador de la profecía de Zacarías en el desgarro estructural de 90 metros que corre de oriente a occidente por el Monte de los Olivos, tal como fue escrito hace milenios. Fuimos testigos de la desconcertante sincronización global de las líneas de falla tectónicas, todas zumbando en una única frecuencia unificada que apunta directamente a las coordenadas de Jerusalén. Y observamos cómo sistemas de inteligencia artificial financiera, esos algoritmos fríos que rigen los mercados del mundo, colapsaron de forma independiente sus propios modelos, declarando por su cuenta una parada total de la economía humana en exactamente 40 días. La ciencia dominante se afana desesperadamente por encontrar racionalizaciones separadas para cada pieza aislada del rompecabezas. Culpan a la expansión térmica por lo de la puerta. Culpan a los desplazamientos tectónicos por lo de la montaña. Culpan a la refracción atmosférica por lo del cielo. Culpan a los errores de software por lo del colapso financiero. Y cada explicación, tomada por separado, suena razonable, suena tranquilizadora. Pero cuando encajas todas las piezas juntas, cuando las colocas una al lado de la otra sobre la mesa, la narrativa secular se desmorona por completo. La verdad nos mira fijamente a la cara, sin parpadear. Esto no es una serie de coincidencias aleatorias. Esto es un evento multidimensional altamente coordinado. Una fuerza inmensamente superior a la comprensión humana está dirigiendo activamente nuestra historia, nuestra geología y nuestra tecnología, moviendo las piezas como un maestro que juega una partida que nosotros apenas empezamos a entender. El escenario cósmico se está montando. La puerta que ha permanecido herméticamente cerrada durante 2500 años se prepara para abrirse de par en par. El reloj de la cuenta regresiva de 40 días avanza con una certeza absoluta, implacable, y cada segundo que pasa nos acerca más a la hora final. Recuerda las antiguas profecías susurradas a lo largo de los milenios, transmitidas de generación en generación. Cuando la puerta oriental se abra, el viejo orden del mundo se disolverá y comenzará una realidad completamente nueva. Y esto no es simplemente un cambio en la política global o en las estructuras económicas.
Es un cambio fundamental en el tejido mismo de la existencia, en la trama profunda de lo que llamamos realidad. Y aquí llega la pregunta más crucial de todas, la que de verdad importa. La pregunta más importante en este momento no es lo que afirman los científicos en sus revistas que luego se retractan. No es lo que planean frenéticamente los políticos a puertas cerradas, escondidos en sus búnkeres subterráneos de acero y hormigón. La pregunta ya no es si la puerta se va a abrir. La realidad física de su despertar ya ha respondido eso con total claridad. La verdadera pregunta está dirigida enteramente a ti. Sí, a ti. A ti, que estás sentado en tu habitación mirando esta pantalla en este preciso momento crucial de la historia de la humanidad. ¿Estás listo para lo que está a punto de cruzar ese umbral? Cuando los reinos físico y espiritual colisionen, cuando choquen el uno contra el otro con toda su fuerza, ninguna cantidad de riqueza material, ninguna tecnología, ningún escepticismo secular podrá protegernos. El dinero no comprará refugio. Los muros no detendrán lo que viene. ¿Ha sido preparada tu alma para enfrentar la verdad última, sin filtros, sin adornos, tal como es? ¿Has mirado en lo más profundo de tu interior para encontrar la paz antes de que las coordenadas de este mundo sean reiniciadas para siempre? Estamos siendo obligados a elegir dónde queremos estar parados. El terreno intermedio, la zona cómoda de la indecisión, está desapareciendo bajo nuestros pies. Ya no hay lugar donde esconderse de la elección. Y quiero hablarte directamente a ti por un momento, dejando a un lado los datos, los sensores y los informes. Porque toda esta historia, todos estos prodigios, apuntan finalmente a una sola persona. Y esa persona eres tú. Es fácil ver un video como este y quedarse en el asombro, en la curiosidad, en el escalofrío pasajero, y luego seguir con la vida como si nada. Es fácil tratar todo esto como entretenimiento, como una historia intrigante para comentar y olvidar. Pero déjame preguntarte algo con toda honestidad. Si de verdad, aunque sea una posibilidad entre mil, todo esto fuera cierto, ¿cambiaría algo en la forma en que vives hoy? ¿En cómo tratas a las personas que amas? ¿En las cosas a las que dedicas tu tiempo, tu energía, tu corazón? Porque la pregunta más importante no es si crees en las señales. La pregunta más importante es si estás listo, en lo más profundo, para lo que las señales anuncian. Piensa en cuánto tiempo pasamos preocupándonos por cosas que, a la luz de la eternidad, no pesan casi nada. Nos angustiamos por el dinero, por la opinión de los demás, por metas que ni siquiera recordaremos dentro de unos años. Corremos de un lado a otro, acumulando, comparando, persiguiendo, y rara vez nos detenemos a hacernos la única pregunta que de verdad importa. Cuando todo esto termine, cuando el reloj llegue a cero, ¿dónde estará parada mi alma? No es una pregunta para asustarte, es una pregunta para despertarte, porque hay una diferencia enorme entre existir y estar preparado, entre pasar los días y saber hacia dónde vas. Y la belleza de este momento, por perturbador que sea, es que todavía estás a tiempo. Todavía respiras. Todavía puedes elegir. El reloj sigue corriendo, sí, pero aún no ha llegado a cero. Y mientras quede un solo segundo, la puerta de la gracia permanece abierta para ti. Nosotros estamos comprometidos a traerte la verdad tal como se va revelando, en bruto, sin censura, sin adornos. Presiona ese botón de suscripción ahora mismo y activa todas las notificaciones para que no te pierdas ni un solo instante. No dejes escapar nuestra próxima actualización urgente en el segundo exacto en que el reloj de la cuenta regresiva alcance su siguiente umbral crítico. A medida que los sistemas físicos continúen alineándose, nosotros estaremos aquí para traducir los datos, para descifrar las señales, para acompañarte en cada paso de este camino. Pero antes de cerrar esta transmisión, hay un último detalle sobrecogedor que hoy no tuvimos tiempo de descubrir por completo, y que necesito compartir contigo. Hace apenas unas horas, un informe de inteligencia altamente clasificado se filtró desde una red de servidores segura en Silicon Valley. El documento detalla una anomalía masiva e inexplicable relacionada con dispositivos de consumo para el seguimiento del sueño y con auriculares de monitoreo neuronal, esos aparatos que millones de personas usan cada noche para medir su descanso. Según los datos, millones de personas repartidas por todo el planeta, a lo largo de continentes distintos, hablando idiomas diferentes, criadas en culturas que no tienen nada en común, experimentaron exactamente el mismo sueño durante la misma hora. La noche anterior, el mismo sueño, a la misma hora, en todas partes al mismo tiempo. En ese sueño, todos ellos alzaban la mirada y veían 7 caracteres brillantes, ardientes, manifestándose en el cielo nocturno, irradiando una luz intensa que, curiosamente, se sentía cálida al tacto, como si el sueño tuviera temperatura. La base de datos muestra que esta sincronización se extendió desde Tokio hasta San Francisco, saltándose todas las barreras culturales y lingüísticas, como si alguien hubiera enviado un mismo mensaje a cada mente humana a la vez. ¿Qué significan esos 7 caracteres ardientes? ¿Es este el código final? ¿Una transmisión neuronal directa dirigida a toda la humanidad?
¿O es el sello que se abre para dar inicio a la siguiente fase de la cuenta regresiva? Hemos obtenido los datos en bruto, y vamos a descifrar la anomalía neuronal completa en nuestro próximo video. No te lo pierdas, y detente a considerar lo que este último prodigio implica, porque quizá sea el más íntimo y el más estremecedor de todos. Todos los signos anteriores ocurrieron afuera, en la piedra, en el cielo, en la montaña, en el aire. Uno podía elegir mirarlos o no, acercarse o alejarse. Pero este último signo ocurrió adentro, en el lugar más privado que existe, en el interior de la mente humana, mientras dormía. Millones de personas que jamás habían oído hablar de la Puerta Oriental, que viven en ciudades donde el nombre de Jerusalén apenas significa algo, que profesan religiones distintas o ninguna, cerraron los ojos esa noche y recibieron todos el mismo sueño, a la misma hora, con las mismas 7 figuras ardiendo en el cielo. No importó el idioma, no importó la cultura, no importó la distancia. Como si alguien hubiera enviado un único mensaje a cada corazón humano a la vez, sin pasar por los oídos ni por los ojos, directamente al alma. Y esa es quizá la señal más clara de todas, que el llamado ya no viene solo de afuera, tocando a la puerta de nuestros sentidos, ahora viene de adentro, tocando a la puerta de nuestra conciencia. Es personal, es directo, es para cada uno de nosotros. ¿Y qué serán esos 7 caracteres? 7, otra vez, el número de la plenitud, el número que sella las obras completas de Dios a lo largo de toda la Escritura. 7 sellos que se abren, 7 trompetas que suenan, 7 truenos que hablan. Hay quienes creen que se trata de un nombre. Hay quienes creen que es una advertencia, o una fecha, o una invitación final. No lo sabemos aún, y no vamos a especular a la ligera con algo tan serio. Pero lo que sí sabemos es esto. Cuando el cielo comienza a escribir en los sueños de la humanidad entera, cuando el mismo mensaje aparece simultáneamente en la mente de millones sin explicación posible, ya no estamos ante un fenómeno que podamos archivar y olvidar. Estamos ante una comunicación. Y toda comunicación espera una respuesta. La pregunta es, ¿qué vas a responder tú? Las señales están en la tierra. Las señales están en el cielo. Y ahora, las señales están dentro de nuestra propia mente. Ora por Jerusalén. Aférrate con firmeza a tu fe. Gracias por acompañarnos hasta aquí, y que Dios nos proteja a todos mientras vemos correr el reloj hacia su hora final. Pero antes de despedirnos, quiero detenerme contigo en algo que es más importante que todas las señales juntas. Porque podríamos pasar horas hablando de piedras que respiran, de cielos de sangre, de trompetas y de anillos de fuego, y todo eso podría llenarte de asombro, o de curiosidad, o incluso de temor. Y sin embargo, ninguna de esas cosas por sí sola cambiaría tu vida. Puedes creer en cada uno de estos prodigios y seguir estando exactamente igual de perdido que antes. Puedes ver todas las señales del cielo y aún así no estar preparado para lo que anuncian. Porque las señales no son el destino, son apenas el dedo que apunta hacia el destino, y sería la mayor de las tragedias quedarse mirando el dedo y no mirar jamás hacia donde señala. Todo esto, cada temblor y cada prodigio, apunta hacia una sola cosa, hacia una sola persona, hacia una sola invitación. Y esa invitación es lo único que de verdad importa que te lleves de este video. Así que déjame decirte algo con toda la ternura de la que soy capaz. Si todo esto que has escuchado te ha remecido, si algo dentro de ti se ha despertado, no dejes que esa sensación se apague sin más cuando cierres la pantalla y sigas con tu día. No la trates como un escalofrío pasajero, como uno de tantos videos que llegan y se van, porque quizá, solo quizá, no llegaste aquí por casualidad. Quizá alguien, en su sabiduría infinita, sabía que hoy necesitabas escuchar exactamente esto, en este momento exacto de tu vida, con todo lo que estás cargando, con todo lo que nadie más sabe que llevas por dentro. Y si eso es verdad, entonces lo que viene ahora es la parte más importante de todo, la razón misma por la que este mensaje existe. Y ahora quiero hablarte de lo único que de verdad puede darte paz en medio de todo esto. Porque el corazón de la salvación, el centro mismo de todo el mensaje, es este. Comienza con Dios, no con nosotros. La salvación no es algo que las personas puedan ganarse a través de ceremonias religiosas, ni de esfuerzo moral, ni de obediencia estricta, ni de logros espirituales. Ninguna cantidad de sacrificio humano, por grande que sea, puede tender un puente sobre el abismo que separa a la humanidad de Dios. No hay escalera lo bastante alta, ni buena obra lo bastante pura, para cruzar esa distancia por nuestros propios medios. En cambio, la salvación es enteramente obra de Dios, ofrecida como un regalo inmerecido a través de su gracia, algo que se recibe con las manos abiertas y el corazón humilde. ¿Y por qué necesitamos salvación? ¿Por qué es tan urgente este mensaje justo ahora? Para comprender el plan de Dios, primero debemos comprender el problema más grande de la humanidad, el pecado. La Biblia enseña que toda persona ha pecado y no alcanza el estándar perfecto de Dios. No hay excepciones, no hay nadie que quede fuera de esta verdad.
El pecado es mucho más que simplemente cometer errores o equivocarse de vez en cuando. Es elegir nuestro propio camino en lugar del camino de Dios. Es poner nuestra voluntad por encima de la suya. Y esa elección daña nuestras relaciones, corrompe nuestro corazón desde adentro, y en última instancia nos separa del Dios que nos creó, del que nos dio el aliento de vida. Porque Dios es perfectamente santo y completamente justo, el pecado no puede simplemente ser ignorado, no puede barrerse debajo de la alfombra como si no importara. La justicia exige que el pecado sea juzgado. No sería justicia verdadera si el mal quedara sin respuesta. Las Escrituras enseñan que la consecuencia del pecado es la muerte, y no solo la muerte física, la del cuerpo que se detiene, sino también la separación eterna de Dios, una lejanía que se extiende más allá del tiempo. Librados a nuestra propia suerte, abandonados a nuestras propias fuerzas, ninguno de nosotros podría escapar de esta realidad. Ninguno. Ese es el peso que cargamos, la deuda que no podemos pagar. Y aquí es donde muchos se equivocan, porque piensan que pueden pagar esa deuda por sí mismos, con sus propios esfuerzos. Se dicen, seré buena persona, ayudaré a los demás, cumpliré las reglas, y así equilibraré la balanza. Es un pensamiento noble, pero se parece a alguien que intentara saldar una deuda de millones con unas pocas monedas encontradas en el bolsillo. No alcanza. Nunca alcanza. Porque el problema no es que hayamos hecho unas cuantas cosas malas que podamos compensar con unas cuantas cosas buenas. El problema es más profundo. Hay una separación, una fractura entre nosotros y Dios, y ninguna cantidad de buenas acciones puede cerrar esa grieta desde nuestro lado. Es como intentar construir un puente hacia el otro lado de un abismo infinito, colocando ladrillos uno sobre otro. Por más alto que llegues, el otro lado sigue estando infinitamente lejos. Y esa es precisamente la desesperación honesta a la que la Biblia nos invita a llegar. No para hundirnos, sino para abrirnos los ojos. Porque solo cuando reconocemos que no podemos salvarnos a nosotros mismos, que no hay escalera lo bastante larga ni esfuerzo lo bastante grande, estamos por fin listos para recibir la única solución que sí funciona. Mientras sigamos creyendo que podemos arreglárnoslas solos, seguiremos rechazando la mano que se nos extiende. Es como el que se ahoga y sigue braceando con orgullo, negándose a agarrar el salvavidas porque insiste en que puede llegar a la orilla por su cuenta. La humildad de admitir, no puedo hacerlo solo, es la puerta por la que entra la salvación. Y esa humildad, lejos de ser una derrota, es el comienzo de la mayor liberación que un ser humano puede experimentar. Pero aquí llega la buena noticia, la más grande jamás anunciada. Dios no dejó a la humanidad sin esperanza, no nos abandonó en nuestra miseria. Sabiendo que jamás podríamos rescatarnos a nosotros mismos, que ningún esfuerzo humano bastaría, Dios entró personalmente en la historia humana a través de Jesucristo. Jesús, que es plenamente Dios y plenamente hombre al mismo tiempo, un misterio que la mente no termina de abarcar, vivió una vida completamente sin pecado, sin una sola falta, sin una sola mancha. Y voluntariamente, por su propia decisión, sin que nadie lo obligara, entregó su vida en la cruz como el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Porque Jesús es Dios, su sacrificio fue suficiente para pagar la pena por los pecados del mundo entero, de cada persona que ha existido y existirá. Y 3 días después, resucitó de entre los muertos, venciendo para siempre al pecado y a la muerte, demostrando con poder que su sacrificio había cumplido plenamente el plan de redención de Dios. La tumba quedó vacía, la muerte fue derrotada, y la puerta de la salvación quedó abierta de par en par para todo aquel que crea. Y quiero que notes algo hermoso en todo esto, algo que conecta directamente con la puerta de la que hemos estado hablando durante todo este tiempo. Jesús mismo dijo, «Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo». No es casualidad que hablara de una puerta. En un mundo lleno de muros, de barreras, de sellos que nos separan de lo sagrado, Él se presentó como el paso abierto, como el umbral que nadie puede volver a cerrar. La puerta oriental estuvo tapiada durante 2500 años, cubierta de piedra, bloqueada por tumbas, guardada por el miedo. Pero hay otra puerta que jamás ha sido sellada. Una puerta que permanece abierta día y noche para cualquiera que quiera cruzarla, sin importar de dónde venga ni qué haya hecho. Y esa puerta tiene nombre. Se llama Jesús. No hace falta un pasaporte especial, ni una genealogía sacerdotal, ni un mérito acumulado. Hace falta solamente un corazón dispuesto a entrar. Quizá en este momento te estés preguntando, ¿y cómo entro yo por esa puerta? ¿Qué tengo que hacer? Y la respuesta es a la vez la más sencilla y la más profunda de todas. No se trata de una fórmula mágica ni de un ritual complicado. Se trata de un cambio de dirección en lo más hondo de tu ser, de eso que las Escrituras llaman arrepentimiento, que no significa castigarte ni hundirte en la culpa, sino sencillamente dar la vuelta, dejar de caminar en tu propia dirección y volver el rostro hacia Dios. Se trata de reconocer con honestidad que has vivido siguiendo tu propio camino y de decidir, hoy, seguir el suyo. Y se trata de creer, de confiar de verdad,
no solo con la cabeza sino con el corazón, en que Jesús murió por ti, cargó con lo que tú no podías cargar, y resucitó para darte una vida nueva. La Escritura lo dice con una claridad que no deja lugar a dudas. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Y si sientes, mientras escuchas estas palabras, que algo se remueve dentro de ti, que hay un tirón suave pero insistente en tu pecho, no lo ignores. Esa es la invitación más importante que recibirás en toda tu vida. Puedes hablar con Dios ahora mismo, con tus propias palabras, tal como eres, sin necesidad de frases elegantes ni de posturas especiales. Puedes decirle simplemente: Señor Jesús, sé que me he alejado, sé que necesito tu perdón, y hoy abro la puerta de mi vida para recibirte. Creo que moriste por mí, y que resucitaste. Toma mi vida, límpiame por dentro, y camina conmigo de ahora en adelante. Si esas palabras, o unas parecidas que broten de tu propio corazón, salen de ti con sinceridad, entonces algo real acaba de suceder, algo que ningún ojo humano puede ver, pero que el cielo entero celebra. Has cruzado la puerta, has pasado de la muerte a la vida, y nadie, absolutamente nadie, podrá arrebatarte de la mano de aquel que ahora te sostiene, porque esta es la maravilla de la gracia, y quiero que la entiendas bien, porque cambia todo. No tienes que ganártela, no tienes que merecerla, no tienes que ser lo suficientemente bueno primero. La salvación no es un premio para los que ya lo tienen todo resuelto, es un salvavidas lanzado a los que se están hundiendo. No es una escalera que subimos con esfuerzo hacia Dios, es una mano que Dios baja hasta nosotros. Todos hemos fallado, todos hemos caído,